6, 5, 4, 3, 2, 1, en el aire. Muy buenos días a todos los invitados, asistentes a este conversatorio, la Academia Colombiana de la Abogacía, el Club de Abogados y la Academia Colombiana de Abogacía, el Colegio Colombiano de la Abogacía. Hoy tenemos un nuevo conversatorio dentro de nuestro ciclo en defensa de las instituciones, y uno de los invitados especiales que nos honra mucho con su presencia es el presidente del Club de Abogados, el doctor Alfonso Clavijo González, a quien le presento un saludo muy especial y le concedo el uso de la palabra. Puede prender el micrófono, doctor Alfonso Clavijo, activarlo para tener el gusto de escucharlo. Ya. Muy buenos días a todos los asistentes. El doctor Ramiro Borja, presidente de la Academia Colombiana de la Abogacía. Para nosotros también es muy grato contar hoy con el doctor Luis Martín Mingarro, presidente de la Unión Iberoamericana de Abogados, los colegas de la Universidad de Buenos Aires, los colegas de la Orden de los Abogados del Brasil. Para nosotros es un honor como colegio del Colegio Colombiano de la Abogacía, de la Academia Colombiana de la Abogacía y el Club de Abogados, recibir esta pleyada de juristas como son el doctor Carlos Medina y el doctor Carlos Augusto Oviedo. El doctor Medina es abogado, especialista en Derecho Financiero, procurador delegado para Derechos Humanos, fue viceministro de Política Criminal, director del MAX, subdirector estratégico del DNE, jefe de área de justicia y seguridad de UNS de Colombia, gerenciando proyectos de seguridad ciudadana, trata de personas, crimen organizado y drogas, consultor de la OIM. El doctor Carlos Augusto Oviedo es abogado y catedrático javeriano, profesor de Derecho Constitucional, Penal en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, máster de la Organización Internacional y Derecho Penal Internacional en la Universidad de Turín de Italia, máster y análisis de problemas políticos, sociales, económicos internacionales de la Austernado y de Science de la Universidad de París, del curso integral de defensa nacional, igual que nuestro colega el doctor Carlos Medina, es procurador delegado para la Fuerza Pública, procurador judicial, asesor general de la DIAN, asesor del Ministerio de Defensa, banquero Banco de Colombia, Las Villas, asesor empresarial y gremial, miembro de juntas directivas, asesor de organismos internacionales y de varios gobiernos. Para nosotros es un honor contar con esta pleyada de juristas y le solicitamos a nuestro presidente, el doctor Ramiro Borja, continúe con esta excelente conferencia, con esta pleyada de juristas. Muy buen día. Muchas gracias, doctor Alfonso Clavijo González. Como usted bien lo dijo, para la Academia Colombiana de la Abogacía, para el Club de Abogados y para el Colegio Colombiano de la Abogacía, es un honor tener a tan ilustres expositores en el día de hoy, el doctor Carlos Medina Ramírez y el doctor Carlos Augusto Oviedo Arbeláez, cuya presentación usted muy acertadamente hizo y muestra las brillantes ejecutorias y el brillante y el altísimo nivel académico de ambos. Por lo tanto, doctor Carlos Augusto Oviedo, le pido que active su micrófono, lo mismo al doctor Carlos Medina, que active su micrófono, y iniciamos el conversatorio en este momento que realmente va a ser muy ilustrativo por la experiencia que ellos tienen y el conocimiento del tema sobre el cual van a dialogar. Doctor Carlos Augusto Oviedo tiene la palabra. Primero, muy buenos días a ustedes. Gracias por este espacio que nos conceden, en el cual queremos compartir Carlos Medina Ramírez y Carlos Augusto Oviedo, que les habla, unas reflexiones en torno al tema
de los derechos humanos en tiempos de pandemia. Creemos que esta oportunidad nos permite repensar si solo estamos frente a una crisis humanitaria, una crisis sanitaria, o ha trascendido también al escenario de lo político, público. Me acompaña en este esfuerzo Carlos Medina. ¿Cómo estás, mi querido amigo Carlos? Muy bien, muy complacido, agradecido además por este espacio y sobre todo muy emocionado por ver tantas caras conocidas y queridas en este escenario. Muchas gracias. Como mencionábamos, este ejercicio lo hacemos dentro de un ambiente académico, al margen de las funciones que habremos desempeñado. Muchas de las palabras solamente nos comprometen a nosotros, de manera personal, con reflexiones que esperamos que el auditorio encuentre no solamente afortunadas, sino que lo entiendan dentro del ánimo más constructivo que nos asiste, en procura de dar alguna luz en torno a lo que estamos viendo. Y este fenómeno, Carlos, no es de Colombia, no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, sino que se da a nivel internacional. ¿Qué tal si damos paso a un video que proyecta Naciones Unidas y que nos pone en la contextualización de lo que debemos hacer, de lo que queremos hacer en esta jornada? Por favor. The COVID-19 pandemic is a public health emergency, but it is far more. It is an economic crisis, a social crisis, and a human crisis that is fast becoming a human rights crisis. In February, I launched a call to action to put human dignity and the promise of the Universal Declaration of Human Rights at the core of our work. As I said then, human rights cannot be an afterthought in times of crisis, and we now face the biggest international crisis in generations. Today, I am releasing a report highlighting how human rights can and must guide COVID-19 response and recovery. The message is clear. People and their rights must be front and center. A human rights lens puts everyone in the picture and ensures that no one is left behind. Human rights responses can help beat the pandemic, putting a focus on the imperative of health care for everyone. But they also serve as an essential warning system, highlighting who is suffering most, why, and what can be done about it. We have seen how the virus does not discriminate, but its impacts do, exposing deep weaknesses in the delivery of public services and structural inequalities that impede access to them. We must make sure they are properly addressed in the response. We see the disproportionate effects on certain communities, the rise of hate speech, the targeting of vulnerable groups, and the risk of heavy-handed security responses undermining the health response. Against the background of rising ethno-nationalism, populism, authoritarianism, and the pushback against human rights in some countries, the crisis can provide a pretext to adopt repressive measures for purposes unrelated to the pandemic. This is unacceptable. More than ever, governments must be transparent, responsive, and accountable. Civic space and press freedom are critical. Civil society organizations and the private sector have essential roles to play. And in all we do, let's never forget, the threat is the virus, not people. We must ensure that any emergency measures, including states of emergency, are legal, proportionate, necessary, and non-discriminatory, have a specific focus and duration, and take the least intrusive approach possible to protect public health. The best response is one that responds proportionately to immediate threats while protecting human rights and the rule of law. Looking ahead, we need to build back better. The Sustainable Development Goals, which are underpinned by human rights, provide the framework for more inclusive and sustainable economies and societies. Strengthening economic and social rights bolsters resilience for the long haul. The recovery must also respect the rights of future generations, enhancing climate action aiming at carbon neutrality by 2050 and protecting biodiversity. We are all in this together. The virus threatens everyone. Human rights uplift everyone. By respecting human rights in this time of crisis, we will build more effective and inclusive solutions for the emergency of today and the recovery for tomorrow. Thank you. Gracias en audio, Carlos Augusto.
pueden apreciar la voz autorizada del secretario general de Naciones Unidas, posible para dar un marco de contexto al tema que estamos abordando, Carlos. Digamos a la audiencia que esto va a ser un diálogo entre dos colegas y amigos, tanto no se sorprendan si nos ven constantemente interactuando al uno y al otro. No, Adelante, Carlos. Naciones Unidas. no, Háblanos un muchísimas poco de gracias, eso. Carlos Augusto. No, yo creo que interesante apertura de este diálogo, ese video del secretario general de las Naciones Unidas. Hay una frase fundamental que él plantea y es la amenaza es el virus y no las personas. Y yo creo que es un punto de partida interesante para este diálogo porque sin lugar a dudas, cuando aparece todo este escenario de la pandemia, Bienvenidos a Semana realmente en Vivo la y bienvenidos a reacción este de la tema, que es humanidad un tema tendió fue nuevo, es un obviamente a tema, un garantizar la escándalo vida de sus que ciudadanos, venía de de las hace mucho personas. tiempo y Pero eso puede venía haber así. tenido unas desviaciones que seguramente vamos a comentar ahorita. En efecto, creemos que parte de los esfuerzos que hace el gobierno colombiano para orientar a la comunidad en torno a esta pandemia tiene que ver con tomar estándares internacionales, buenas prácticas de otros países y, digámoslo de alguna manera franca. Ha servido la experiencia vivida durante esta pandemia en otros países para tomar lo mejor posible de lo que ellos han hecho para resolver este problema. Sin embargo, las autoridades, ni las nacionales ni las locales, se han puesto de acuerdo en una sola voz en conducir de la misma forma, de la misma manera, este tema. Es la dicotomía entre autoritarismo y propuestas libertarias. ¿Qué debemos hacer en torno a ese tema? Y es un poco el planteamiento que nos formula el secretario general. ¿Están siendo afectados los derechos humanos, Carlos, en este manejo que dan las autoridades a la pandemia? Pues yo creo que sin lugar a dudas hemos visto, digamos, cómo se trató de adaptar el Estado, no solamente el nuestro, ¿no? Distintos los estados alrededor del mundo, para, en el marco de la pretensión de garantizar la vida, poner una serie de límites y limitar, digamos, muchos de los derechos que tenemos los ciudadanos. Yo quisiera que de pronto más adelante, Carlos Augusto, pudiéramos hacer un poco un análisis más detallado jurídico justamente de esas limitaciones, ojalá cayendo y seguramente cayendo en el caso de Colombia, pero yo creo que sí, obviamente caímos en unos escenarios de limitaciones, pero también plantearía lo siguiente, yo quisiera dejar sobre la mesa la posibilidad de que se analice que el no haber tomado medidas, como hubo algunos estados que no las tomaron, que fueron absolutamente abiertos, digamos, y asumieron una posición, digamos, lejana al aislamiento que planteamos como la mayoría de las naciones, eso también pudo ser constitutivo de violación de derechos humanos, porque eso derivó en muchas muertes, en muchos riesgos, y se privilegiaron otros aspectos distintos a la vida, que era fundamentalmente el valor a proteger en el marco de la pandemia. Y en efecto, el presidente de Ecuador, por ejemplo, enfrentó voces muy críticas en el manejo que le dio la pandemia, en el caso de Guayaquil, y algunos pensaron incluso en acusarlo de genocidio por no haber adoptado las medidas. Pero ¿qué tal si miramos el recorrido que vamos a hacer el día de hoy para poder cubrir estos temas en el tiempo limitado del cual disponemos, para entender el manejo de esta crisis que hemos dicho no solamente sanitaria, es una crisis social, una crisis política, una crisis humana y una crisis de derechos humanos? ¿Qué tema vamos a tratar hoy, entonces, mi querido Carlos? No, pues me parece perfecto, ahí está planteada la agenda, yo creo que todos la estamos viendo, y creo que podemos hacer un recorrido desde el escenario internacional, como todos vivimos, ¿no? Porque yo creo que esto ha sido, digamos, un aprendizaje y una lectura y un entendimiento de este fenómeno a punta de información de medios abiertos, de medios escritos, de los comentarios, de las teorías, que yo creo que podemos hablar de las teorías del origen de la pandemia. Y bueno, sí, después caer en el escenario colombiano, y como vemos ahí al final vale la pena abrir una discusión sobre cómo vamos a hacer para volver a la normalidad, qué significa volver a la normalidad, sobre todo desde el punto de vista jurídico, que hay que recuperar y que no. Claro, y debemos decirle a la audiencia claramente que este tema del COVID-19 podría ser la reedición de enfermedades y pandemias vividas con antelación. En el año 2015 a 2017, en el Foro Mundial de la Economía, que se reúne en Davos, varias veces se analizó el efecto que podría tener en el mundo entero y en la economía una situación parecida a la que estamos enfrentando. Por eso, cuando hablamos de COVID, también mencionamos que se llama el SARS-CoV-2, síndrome agudo respiratorio que afecta a la comunidad. Ese es el entorno global sobre el
cual vamos a arrancar la primera parte de esta disertación. Carlos. No, pues muy llamativa esa imagen, Carlos Augusto. Yo creo que, sin lugar a dudas, yo creo que lo primero que hay que plantear es la velocidad con la que esto se nos vino encima, ¿no? Desde que tuvimos noticias de la aparición del virus hasta que la OMS declaró esto como pandemia, yo creo que nosotros no vinimos a sentir, digamos, la realidad y la dimensión del tema hasta que no lo vimos en Italia y en España, digamos, porque es que en China, como suele ocurrir, pues yo creo, y todo el mundo coincide en que se contuvieron los datos, ¿no? Se contuvo de alguna manera la dimensión, pero algo raro pasaba allá, no sé si tú lo ves igual, Carlos Augusto, porque todos veíamos que algo raro pasaba en China porque las medidas eran extremas, eran brutales, construyeron un hospital brutal, gigantesco, en cuestión de un mes, algo estaba pasando allá, pero no se compadecía con los datos, no sé qué Exacto, registro. en efecto, si tú miras, la primera cepa se detecta, o la primera víctima de esta enfermedad se detecta comenzando diciembre del año pasado, por eso hablamos de COVID-19, no COVID-20, porque digamos, el virus arranca desde el año pasado, no está claro el origen, por eso colocamos esa imagen, no sabemos si fue creado por el hombre en laboratorios o si fue creado por la naturaleza. ¿Qué impresión tenemos respecto a eso? No, yo sí prefiero pues, atenerme pues, a las explicaciones científicas. Yo soy un poco distante a las teorías de las conspiraciones, ¿no? Que son encantadoras en todo caso. Pero yo creo que hay suficientes elementos. Yo le creo a la OMS. Yo creo que la OMS es una de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas más serio que ha logrado de alguna manera estructurar la humanidad. Yo creo que es un órgano absolutamente respetable. Lo veo ahí, veo al director de la OMS en medio de la polémica entre Trump y el ministro de China. Y yo creo que eso es otro tema para analizar, digamos, el contenido y el alcance político de toda esta situación, pero yo sí le creo a las tesis científicas del origen del virus. No es normal, no es extraño, perdón, que este tipo de pandemias aparezcan a lo largo de la humanidad. En el siglo 1918 tuvimos la gripe española, que no se sabe si mató entre 40 y 70 millones de personas. Lo que pasa es que ahora sabemos controlarlo, ¿no? Digamos, yo creo que ahora sabemos enfrentarlo y por eso se dio toda esta dinámica, Carlos Augusto. Claro. Y miren lo paradójico que ha sido la reacción de los líderes del mundo. Y curiosamente las mujeres se han destacado mucho más en el manejo prudente de la pandemia. Por eso la imagen es muy ilustrativa respecto al liderazgo de la presidenta de Taiwán, de Nueva Zelanda y de Alemania, Angela Merkel, en donde desde el inicio tomaron muy en serio, hicieron unas advertencias correspondientes y activaron el sistema de seguridad e hicieron todo un marco jurídico necesario para orientar la respuesta uniforme de las autoridades, pero sobre todo para hacer conciencia a la sociedad, a la comunidad de riesgo que se presentaba. ¿Tú qué opinas de ese grupo de presidentes varones que están allí atrás de esa imagen? No, pues a mí me llama la atención, por ejemplo, ver que esta pandemia nadie sabía cómo manejarla. Si tú planteas esa imagen y la extrema izquierda ni la extrema derecha supo cómo manejarla, digamos, la extrema derecha privilegió el tema económico porque ese era su discurso y vemos el costo que tuvieron que pagar, pero también escenarios como el de México y con AMLO, ¿no? Que puede ser, digamos, ubicado en un escenario de izquierda un poco extremo, pues tampoco supo manejarlo y tampoco privilegió la vida, ¿no? Entonces, ninguno de ellos tres privilegió la vida, que era el valor a privilegiar y a custodiar en el marco de la pandemia. Obviamente ya vemos, no solamente fuera del país, aquí en Colombia, también tenemos unas lecturas distintas del manejo de la pandemia, que seguramente lo vamos a abordar más adelante entre el gobierno nacional y el gobierno locales. Pero eso explica en parte cómo se maneja en Colombia, ¿no? Digamos que los liderazgos femeninos también han tenido cierto grado de matriarcal, por decirlo de alguna manera, un poquito más preventivos, más metidos en la pedagogía cultural, digamos, fortalecer una cultura ciudadana. Tanto los hombres, que corremos más riesgos, estamos dados a asimilar que esto es una gripita, una enfermedad más. En fin, digamos que ese es el análisis y contexto que queremos generar, porque ese debate se trae a Colombia, lo vemos todos los días en los medios de comunicación. ¿Qué dice esta imagen tan interesante, Carlos? Pues yo qué destacaría, tal vez mencionaría algo que puse sobre la mesa hace un momento, nosotros no tuvimos la lectura de la dimensión del problema hasta que esto no
pudo llegar a los ojos de Occidente, digámoslo así, cuando llegó a Italia y a España. Con Italia y España es que, de alguna manera, todos nosotros entendemos la dimensión de este problema que se nos venía encima, porque, vuelvo y digo, China tenía como cerradas sus cifras y sus datos, como lo ha hecho históricamente, como lo hizo durante la hambruna, en la que murieron varios millones de sus ciudadanos a mediados del siglo XX, pero Italia y España nos abrieron los ojos, ¿no? Y el mar que siempre nos ha salvado entre Europa y América nos dio algo de tiempo para escoger las mejores medidas para reaccionar a esto. No sé si estamos en la misma. Estamos totalmente de acuerdo. Además, fíjate que en el caso de Italia y en el caso de Francia y España, la población es un poco, digamos, un grupo etéreo mucho más alto, son más viejitos, por decirlo de alguna manera, y eso como que impactó más y tuvo digamos, una presentación mucho más grave desde el inicio. ¿Qué nos preocupa? Que aquí en Colombia justamente se presentó el mismo debate y fíjense ustedes, la alcaldesa del inicio decía, queremos cerrar el aeropuerto. El gobierno nacional decía, no lo vamos a cerrar. Luego se tomó una cantidad de medidas cuando se declara emergencia sanitaria, que es sobre ello que vamos a hablar a continuación. Y el video, perdón, y la imagen también nos sirve para otra cosa que me parece muy importante, Carlos, y es que estamos viendo cómo nuestro vecino, Venezuela, está dentro del ranking de los países menos preparados para enfrentar una pandemia, y eso respecto a las medidas que ha adoptado el gobierno en esta emergencia sanitaria, creo que no lo estamos pudiendo dimensionar tampoco aún 4 meses después o 5 meses después de estar frente a este fenómeno. ¿Qué podríamos comentar? Hay países muy difíciles de medir en muchos fenómenos. Venezuela en este contexto y en muchos, pues, es dificilísimo de medir. Sabemos todos que ya hay todo un caldo de cultivo por la problemática social, económica, política. Hay un problema impresionante de violación de derechos humanos en Venezuela. El tema migratorio lo hemos sentido nosotros en carne propia en Colombia. De eso hablaremos más adelante en el marco del COVID, pero Venezuela, pues, y lo tenemos al lado. Digamos, Venezuela en este momento y desde que llegó la pandemia es un vector, ya no es un factor de análisis, no es un vector de dispersión de la enfermedad. No sabemos qué está pasando allá y no sabemos cómo se ha controlado. Que aquí están pasando varias cosas que son muy interesantes. Primero, las grandes potencias tienen muchos recursos para invertir en su sistema de salud, para prepararse, incluso dar recursos financieros abundantes a la población en estas épocas. Colombia no tiene la misma capacidad económica y las instituciones han tomado muchas medidas de carácter económico con cargo al presupuesto del Estado que no son sostenibles a largo plazo, y es una de las preocupaciones que queremos transmitir a la audiencia. También queremos señalar varias cosas que son relevantes. Fíjense ustedes, China tuvo un manejo muy importante desde una mirada autoritaria, restrictiva a las libertades fundamentales. Tuvo uso eficiente de la Big Data para poder controlar los tiempos y movimientos de la población y ordenar un confinamiento estricto desde el mismo comienzo que se cumplió con todo el rigor. En Colombia, ¿cómo ha sido la cosa? ¿Cómo se está manejando ese punto entre autoridad y libertad? Libertad, orden. Pues es que regímenes como el chino, digamos, tiene de entrada una estructura despótica. Entonces a ellos les queda muy fácil mandar, digamos, para ellos no es extraño la limitación de ciertos derechos de sus ciudadanos, digamos, es su estructura estatal. Y además están formados como sociedad de esa manera. Hay un respeto de los ciudadanos chinos por el Estado, ¿no? Y casi una veneración por el Estado. Entonces a ellos les queda más fácil dictar normas radicales y bastante brutales. Seguramente ya no hubiéramos visto el show que vimos el 19 de junio pasado aquí en Colombia cuando desmontaron el IVA. Digamos, aquí es más difícil ejercer cierto tipo de acciones, tomar cierto tipo de decisiones, ¿no, Carlos Augusto? Porque obviamente nuestra estructura estatal, constitucional es distinta y sí hay una limitación, digamos, para que el gobierno tome esas decisiones. Yo no sé si tú piensas que hubiéramos podido tomar decisiones como las que tomaron los chinos. Justamente por eso es tan importante el contexto. Cuando Colombia adopta algunas medidas sanitarias, algunas medidas jurídicas, lo hace justamente mirando distintos modelos, ¿no? El modelo, digamos, autoritario chino en su momento, el modelo más o menos libre de algunos estados europeos,
y nosotros tratamos de tomar lo mejor de cada uno de ellos para traducirlo en normas que terminen equilibrando algo que dice esa diapositiva. No sé si la queremos leer y la comentamos rápidamente, Carlos. Bueno, pues esta frase es bien interesante, la estamos mirando. Yo creo que sin lugar a dudas caímos en escenarios, en algunos escenarios. Habrá que revisar, por ejemplo, el caso colombiano. Si nosotros revisamos los decretos que se han expedido en el marco de la emergencia, muchos no tienen nada que ver con la emergencia, diría yo, ¿no? Eso lo definirá la Corte en su momento cuando haga el estudio. Y ahí puede haber, digamos, un ejercicio del Estado y del gobierno ahí aprovechando la coyuntura, pero también hay otros escenarios, Carlos Augusto, en los que realmente, insisto, o sea, el no haber tomado medidas también tiene una repercusión, tiene una responsabilidad. Suecia, que, digamos, saltó al escenario del manejo de la pandemia con una perspectiva absolutamente liberal. Después, hace un par de semanas, tuvo que venir a reconocer el científico, la persona que asesoró al Estado sueco, que la habían embarrado. Entonces, digamos, difícil, nadie sabía por dónde moverse, ¿no? Digamos, lo que sí es claro es que podemos señalar a los que no privilegiaron la protección de la vida y privilegiaron otros valores. Exacto, y fíjense que ahí entonces estamos mirando ya una crisis que va de lo jurídico, bueno, de lo sanitario, de la salud, a lo jurídico, a lo político. Y el debate que constantemente se ve al interior de Colombia en el uso de la herramienta jurídica tiene que ver todo con esto, porque el coronavirus mostró con claridad hasta dónde ha llegado en algunos casos ese divorcio entre la teoría y la práctica de la democracia, ¿no? ¿Qué tanto debemos consultar al pueblo? ¿Qué tanto debe servirse el gobernante de las encuestas para tomar decisiones? Pero además expresó dos tendencias que son el problema que se enfrentan en este momento en la aplicación de las normas. Por un lado están los fanáticos del Estado, los autoritarios que dicen que el Estado debe controlarlo todo, que es someter a las libertades y los derechos de los ciudadanos, y por el otro lado están los académicos, los teóricos que piensan, y incluso los detractores del Estado, que consideran que se debe despreciar cualquier política, que cada uno debe hacer responsablemente lo que pueda para salvarse. Esa diferencia, los dos extremos son malos, ¿no? El autoritarismo es peligroso, pero ser libertario en la pandemia es ridículo. Por eso las medidas que ha tomado el gobierno hay que mirarlas dentro de ese contraste de lo que es el manejo de lo social, de lo sanitario, restringir algunas libertades, pero crear conciencia social. Por eso aterrizamos entonces en el siguiente punto, Carlos, de la emergencia sanitaria en Colombia, ¿te parece? Perfecto. Vamos a ver. Ahí tenemos una pregunta. ¿Cuál debe ser entonces el rol del Estado en ese marco constitucional, ese marco jurídico, para evaluar el comportamiento de los ciudadanos, no del virus, de los ciudadanos en Colombia, dentro de esto que hemos llamado pandemia, que es una crisis sanitaria, social, económica, política, humana y de derechos humanos? ¿Qué podemos mencionar al respecto? No, pues yo creo que, digamos, hay unos bienes jurídicos, hay una escala de bienes jurídicos a proteger. Yo creo que no solamente porque las leyes o las constituciones lo establezcan así, sino porque el sentido común lo dice. Y sin lugar a dudas, el bien jurídico por definición y por esencia a proteger es la vida. Y de ahí para abajo se desprenden otros. Y los que se desprenden de ahí para abajo pues tienen obviamente una relación con ese bien jurídico fundamental a proteger, que es la vida, que llevaría en el momento determinado a que pueden ser limitados otros con tal de proteger la vida. Y yo creo que, insisto y voy a ser insistente en advertir que cuando se pierde de vista eso, es cuando se incurren más errores, digamos, cuando se incurre en más responsabilidad. Y en efecto, piensen ustedes que el marco jurídico constitucional delimita la acción del Estado dentro del Estado social y democrático de derecho. El Estado social de derecho, dentro del contexto del Estado bienestar, se supone que el Estado debe brindar todas las condiciones de seguridad, salubridad, tranquilidad, desarrollo económico, prosperidad general. Eso lo dice el artículo 2 de la Constitución Nacional. Y todo lo hace entre un marco de respeto por la dignidad humana, como lo anuncia bien el artículo 1 constitucional. Sin embargo, en algunos momentos, algunas de estas medidas que son cuestionables porque no apuntan a resolver el problema, que es un tema sanitario y ahora es económico, ha llevado a que se dispersen los esfuerzos del Estado. Más de 400 decretos han sido expedidos y cubren las más variadas campos de acción del Estado en procuras, al parecer, de enfrentar la emergencia económica, pero que ha restringido muchas de esas libertades fundamentales.
no podemos salir cuando queramos, no podemos hacer el cardio que queramos, no podemos salir de la ciudad, no podemos viajar por el mundo, no podemos... Son muchas las restricciones. Yo no sé si la sociedad se ha hecho consciente de esa limitación, ¿no? Son muchos factores que nos restringen. ¿Qué tal si miramos entonces el tema que tú has planteado, salud-vida? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo podemos comentar? ¿Esa emergencia es solamente sanitaria? No. No, pero sí es fundamentalmente sanitaria. ¿Sí? Y en el marco de las decisiones y del alcance jurídico de las decisiones que ha tomado el gobierno y ha tomado nuestro Estado, debió haber primado esa perspectiva, Carlos Augusto, y no primó. Ahorita les voy a dar unos ejemplos de escenarios concretos en donde la mirada fue distinta y lejana a la de salud pública. Debió haber sido principalmente esa. Seguramente, y como todos hemos registrado, pues hay repercusiones en el marco del manejo de esta pandemia en otros escenarios, en la educación, en la economía, ¿no? Podemos hacer un repaso de los derechos afectados, pero fundamentalmente sí debe haber sido una perspectiva de salud pública. Fíjense ustedes que, hablando de salud pública, el concepto de salud en los términos de Naciones Unidas, en la OMS, se supone que el ser humano es pluridimensional, que tiene la dimensión de lo corpóreo, de lo intelectual y la conexión con el ser superior. Son tres planos que son muy importantes. Nosotros hablamos de plano físico, mental, o la salud física, la salud mental, también la salud espiritual. Y fíjense en ese escenario que ha sucedido. Hemos creído que el virus solamente tiene efecto en la salud individual, la salud física, y hemos generado una sensación de miedo, de terror, que está generando un problema de salud mental. Muchas personas en el encierro, muchas personas en el miedo, se han inhibido de desarrollar su vida, su proyecto de vida. Es decir, es como si la vida tuviera que quedar un paréntesis en algún momento determinado. Y me preocupa porque la salud no solamente es COVID-19, sino también otras enfermedades complejas, y muchas personas están muriendo porque no han tenido la atención adecuada del sistema de salud, o solamente por el miedo de acercarse a un centro de salud y creen que van a ser contagiados, se inhiben de ir a ser examinados por los médicos para que los puedan tratar a tiempo y terminan generando decesos lamentables. Yo creo que ha sido también más, digamos, muy preocupante, y no sé si aquí la audiencia comparta eso, pero más que la salud mental individual, la salud mental colectiva. Esos escenarios de linchamiento de las personas que han resultado positivos, o esas agresiones contra el cuerpo médico que se han visto a lo largo y ancho del país, me parece que hablan muy mal de la salud mental, pero yo no estoy seguro que sea un fenómeno por causa de la pandemia. Creo que es un fenómeno, ¿no?, que nosotros arrastramos como sociedad aquí en Colombia. Yo vuelvo e insisto, lo que pasó el viernes 19 de junio, pues dice mucho de quiénes somos como colombianos. Entonces yo creo que además tenemos un problema de salud mental de atrás que potenció esto y nos puso en una situación muy complicada, la verdad. La verdad que estamos en una situación especial. Pero fíjate que la respuesta desde lo jurídico ha sido supuestamente tomar medidas para, a través de la cuarentena y el confinamiento, fortalecer el sistema público, el sistema privado de salud, el sistema de seguridad social en salud. Pero creo que han pasado 4 meses. Las UCI no han aumentado en su capacidad. El sistema privado de salud no tiene claro hasta dónde va su responsabilidad. Estamos dejando en el Estado la mayor carga en la práctica de las pruebas del COVID. Y eso lleva a que, aún ese punto, siendo tan esencial el deber de protección de la vida, de la salud de las personas, no estoy tan seguro que el gobierno, el Estado, lo esté haciendo adecuadamente. O dos, fue tal la demanda de respiradores en el mundo que proveer a Colombia, por los altos precios que alcanzaron estos respiradores, por la alta demanda que hay en el mercado mundial, pues no están llegando a tiempo. Por lo tanto, la respuesta del Estado ha sido papidérmica y empezamos a ver los resultados. Ayer hubo un pico bastante alto en el número de muertos, lo cual quiere decir que estamos generando una situación en la cual ya estamos copando la capacidad instalada, la infraestructura del sistema de seguridad. Sí, yo creo que el gobierno planeó una reacción, pues hasta donde nosotros conocimos, calculando que pues casi que todos nosotros teníamos que pasar en algún momento por una UCI. Y para que eso, digamos, pudiera ocurrir sin
mayores letalidades tenían que conjugarse dos cosas. Uno, aumentar el número de UCIs en el país. El gobierno le apostó a tener 10.000 disponibles y realmente en este momento no sé en cuántas vamos. Creo que no llegamos a las 5.000 si no estoy mal. Y a que en contextos de aislamiento, activación, contagio, digamos, una combinación de los tres elementos, pues pudiéramos casi que pasar todos por las UCIs, pero no creo yo por mala fe del gobierno, sino como tú lo planteas, Carlos Augusto, sino pues es que no teníamos cómo más, digamos, disponer de elementos porque no los producimos nosotros en Colombia. Pero hay Pues una eso paradoja, ¿no? quedó Mientras en el desdibujado. mundo hay una alta demanda de esos aparatos, en Colombia los podemos producir a un precio ínfimo. Pero quedó desdibujado ese plan. Ya eso quedó en otro lado. Claro, y fíjate que las autoridades no ayudaron mucho con las permisos y las autorizaciones a tiempo para que pudieran implementarse o producirse en más esos ventiladores dentro del país. Dependemos de la importación de ellos, lo cual es un costo de oportunidad y además demuestra, digamos, el nivel de respuesta un poco esquizofrénica que el Estado da que sale, no sabe qué rumbo tomar para resolver todo este fenómeno. En la pantalla estamos viendo el primer decreto, que fue el que profirió el Ejecutivo con la firma de todos sus ministros, según lo establece el artículo 215 de la Constitución, para declarar la emergencia sanitaria. En sus considerandos se nota claramente lo siguiente. Mire, el 7 de enero, el 7 de enero, 2 meses, 10 días, 70 días después, 7 de enero, la OMS identificó el nuevo COVID-19 y declaró como un brote como emergencia de salud pública. El 6 de marzo, o sea, 2 meses después, el Ministerio de Salud dio a conocer el primer caso de brote en la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional. Y ahí se cuestionó cómo se importó el virus y se haya dicho con antelación desde febrero, cerremos espacio aéreo, controlemos el tema migratorio, seamos más estrictos en la práctica de los exámenes a los que llegan al país. El día 11 de marzo, la OMS oficialmente declara la pandemia mundial, el grado de expansión, de extensión rápida del virus en el mundo. Y el gobierno toma medidas poco después de eso, después de un debate interno de quién tenía la batuta, la alcaldesa, el alcalde del municipio, el gobernador del departamento o el gobierno nacional. Y en ese contexto es que se expide este decreto de emergencia y después de ello 400 decretos han sido expedidos. Y hay un planteamiento jurídico de fondo. Dentro del margen de las facultades extraordinarias que tiene el Ejecutivo, puedes pedir decretos con fuerza de ley, cuyo control corresponde a la Corte Constitucional. Muchos que son materialmente decretos con fuerza de ley, los ha expedido bajo la figura de decreto reglamentario. Muchos de esos decretos, por estricta disposición de la Constitución, en el artículo 247 de la Constitución, corresponde al Consejo de Estado la revisión de esas normas. ¿Tú cómo has visto la respuesta de las altas cortes ejerciendo de control judicial, constitucional? Pues, digamos, estamos todavía a la expectativa de pronunciamiento en relación con decretos que son bastante importantes. Yo esperaría que de alguna manera la Corte mantenga digamos, su línea de protección de derechos fundamentales que de pronto se vieron vulnerados o en relación con los excesos en los que pudo incurrir el gobierno cuando emitió sus decretos. Yo creo que puede haber muchos escenarios en los que el gobierno se extralimitó en sus facultades y ahí estamos todavía a la expectativa, Carlos Augusto. Yo quiero, digamos, nosotros tenemos una expectativa, por ejemplo, concretamente con un decreto que tal vez toque a profundidad más adelante, que es el 546, que fue que trató de abordar el problema de la pandemia en el marco del sistema carcelario. O sea, eso fue, pues, una embarrada monumental del gobierno. Y luego sacó Hablemos de eso, que es un tema de tu manejo permanente. Cuando fuiste viceministro de Justicia y Política Criminal, tuviste a cargo el tema carcelario y ahorita de la Procuraduría el tema de Derechos Humanos. Que bueno, hablemos un poco de eso, Carlos, por favor. También, sí, pues, mira, llega la pandemia, nosotros desde la Procuraduría le advertimos al gobierno con antelación de las medidas que tenían que tomar. Ya teníamos ejemplos, registros en el mundo de lo que ha pasado con la llegada del virus a las cárceles. Irán, que es un sistema carcelario un poco radical, tenía cerca de 190.000 internos por eso priva de la libertad y tuvo que liberar 90.000, digamos, por el tema de hacinamiento.
Hasta los países, digamos, más desarrollados y sin hacinamiento generaron políticas de excarcelación. Y el tema se nos vino encima y le advertimos al gobierno y le dijimos que le diera esto justamente, Carlos Augusto, una mirada de salud pública. Y el gobierno no hizo eso. El 546 terminó con un alcance cortísimo, es más, agravó muchas situaciones que estaban, digamos, tratadas de manera más favorable en la ley ordinaria, por una, y nosotros lo hemos dicho públicamente, porque el gobierno se asustó con unas advertencias del fiscal general, y el fiscal y el gobierno le dieron a esto una mirada de política criminal, cuando este era un tema de salud pública. Fíjate que después nosotros le advertimos al gobierno, limítense a las acciones ordinarias, no le apuesten al tema del 546. Y hoy en día, Carlos Augusto, si no estoy mal, por la aplicación de medidas ordinarias han salido de las cárceles cerca de 18.000 personas. Mira, lo que nunca habíamos hecho. Lo que nunca habíamos hecho nos puso contra la pared la pandemia y se logró un escenario de gente que no tenía por qué estar en la cárcel. Pero el gobierno no le dio la mirada de salud pública. ¿Cómo ves el tema respecto a las excarcelaciones desde esa perspectiva? ¿Cuál es el tratamiento que se le da aquí estando en una cárcel donde ya hay presencia del COVID, es puesto en libertad? ¿Su familia lo recibirá? ¿El Estado le da un espacio intermedio de cuarentena? ¿Cómo se maneja esa parte desde el punto de vista de la pandemia? Mira, eso tiene todos unos protocolos. Nosotros tuvimos un caso que nos abrió, digamos, se nos puso como reto, que fue el de Villavicencio. Yo creo que ustedes recuerdan que ese fue un caso en el que se expandió el virus rápidamente en una cárcel con un hacinamiento muy importante. Y ahí se establecieron protocolos. Entonces, en un momento en el que el virus está llegando a la cárcel, al interior de las cárceles se pueden generar unos contextos de aislamiento. Pero imagínate eso en un contexto de hacinamiento. ¿Cómo aíslas? Entonces, lo que tú haces es ver cómo se te contagia un patio y cerrar un patio. Ya cuando toda la cárcel está contagiada, es mejor, digamos, mantener ahí durante los 15 días el contagio para que el virus pase y ahí sí poder, digamos, asegurar que la gente que vaya saliendo no vaya a contagiar a gente por fuera. Si se dan las libertades, hay protocolos también. La Secretaría de Salud tiene que acompañar a la persona que tiene la libertad, tiene que aislarse, tiene que verificar el aislamiento durante 15 días. Eso estaba previsto, Carlos Augusto, pero fíjate, pues lamentablemente en muchos escenarios no se cumplió a cabalidad. Hemos oído varios. Ahora, de la perspectiva de la Procuraduría que tuve a cargo de una fuerza pública, yo quisiera hacer algunos comentarios que son igualmente pertinentes en este manejo. Dando por descontado que el tema carcelario nos daría lugar para otra charla aparte, porque el tema es difícil, complejo, muestra la magnitud del fenómeno. Desde el punto de vista de la autoridad y la fuerza pública, también el manejo que se le ha dado y la responsabilidad que se le han dado genera ciertas preocupaciones, no por el manejo que ha dado la fuerza, sino por las tareas que pretenden asignarle a la fuerza pública en el manejo de la pandemia. En algunos casos, por ejemplo, se juzga que ha sido duro o se juzga muy duro la respuesta de la policía al querer mantener en confinamiento, establecer a rajatabla los mandatos de los alcaldes, que son dispares en todos los municipios, acerca de toques de queda. Y a veces esta respuesta de autoridad choca con la libertad. ¿Tú cómo lo ves desde la perspectiva también de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos? Pues, digamos, el ejercicio que ha llevado a cabo la fuerza pública tiene varios matices, diría yo. Porque hemos visto que en el contexto rural los enfrentamientos entre los ciudadanos y la fuerza pública en los escenarios de erradicación forzosa de cultivos han sido permanentes. A lo largo de la pandemia hemos tenido importantes registros de enfrentamientos, de heridos, de muertos. Pero esto no tiene que ver, digamos, eso tiene que ver con un problema anquilosado en el Estado nuestro, digamos, su forma de enfrentar esa problemática, digamos, en la pandemia no varió, quiero decir con eso. Pero tocando ese tema de antidrogas, que hemos compartido también los escenarios, le comentamos a la audiencia, Carlos y yo éramos directores generales en el Ministerio de Justicia en el año 2002, cuando se desarrolló el Plan Colombia, y uno de los temas que más nos preocupaba en ese momento era justamente reducir el tamaño de los cultivos, la expansión de los cultivos ilícitos. Este choque que se presenta entre la autoridad y los ciudadanos que tienen, digamos, campesinos cultivadores, no llamarán narcocultivadores, parte de un eslabón de una organización criminal,
se da en buena medida porque el Estado ha perdido algunas herramientas que conducen a hacer más eficaz la lucha sin que haya un choque en más presión aérea. Para algunos el tema, digamos, excede el alcance de esta charla, pero es muy interesante que lo hayas planteado de esa forma, porque es una preocupación que nos asiste a los dos constantemente en los distintos roles que hemos desempeñado. Y claramente ahí se ve el choque o la tensión entre la libertad y el orden. La pandemia no ha detenido la acción de las autoridades, no puede detenerla, pero tampoco ha detenido la acción de las organizaciones criminales. Para algunos, consideran que esa presencia del Estado en esta época es inoportuna. Para otros, me incluyo allí, la autoridad del Estado no cesa. La pandemia no le ha quitado competencias a las autoridades y deben dar cumplimiento a las normas que deben reducir un problema que se ha expandido desbordadamente. El otro escenario de conflictividad, tensión entre libertades, entre derechos fundamentales y error del Estado con la fuerza pública ha sido la petición constante de algunas autoridades locales de militarizar los municipios y los departamentos. ¿Qué podríamos comentar a ese respecto? No, vuelve y juega. Eso tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia. Nosotros no somos una sociedad disciplinada. El problema es cuando hay excesos en esas contenciones. El Estado tiene un brazo armado, constitucionalmente reconocido, legítimo, y en algunos escenarios, pues, digamos, sobre todo en contextos como estos, está bien que lo muestre, pero el tema complicado es cuando se excede. Digamos, igual, digamos, la función fundamental del Estado es garantizar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos gobernados, pero ya cuando se excede el Estado y terminas vulnerando esos derechos, es donde nosotros tenemos que hacer, digamos, poner... Exacto. Y ahí vemos una cosa, y es que la misión constitucional del ejército no es el control ciudadano. Por eso parece una exageración en materia de derechos humanos pedir la petición de los alcaldes de militarizar. Donde sí vemos un rol muy activo y muy positivo de la fuerza pública es cuando presta asistencia para atender la emergencia. Hemos visto la Fuerza Aérea colocando los aviones para movilizar enfermos, hemos visto el Ejército desarrollando algunas acciones de lo que ellos llaman acción integral, operaciones psicológicas de apoyo a las comunidades afectadas. Ha generado alguna sensación de seguridad a pesar de la inseguridad que reina, y ahí se está generando otro problema complicado, y es la presencia de la autoridad debe ser proporcional, es necesaria, no se pueden guardar en los cuarteles, pero tampoco están pensados para salir como fuerza de choque para contener el desorden o la desobediencia civil. Y ahí podemos mencionar otro tema, y escúchame si retomemos el tema donde lo habíamos dejado, la preocupación que nos asiste a nosotros como abogados en función al rol de control judicial que deben tener las altas cortes en materia de las normas de excepción en el estado de emergencia. Por un lado, el alto volumen de los decretos expedidos han limitado mucho la respuesta de las cortes. Mientras el Estado saca diariamente perfectamente 10 decretos, la capacidad de estudio que tienen las cortes es de 1, 2, 3, 4 decretos en el día, pero es que se van acumulando, lo cual podríamos estar esperando algunos fallos por allá a finales de 2022. ¿Qué diríamos al respecto? No, los términos, digamos, para hacer observaciones a los decretos por las distintas partes, por los ciudadanos, por las instituciones. No, ha sido muy difícil para las Cortes ese control. Yo siempre he estado del lado de las Cortes nuestras. Yo creo que ha sido un factor fundamental de equilibrio democrático en nuestra historia, y más en nuestra historia reciente, te quiero decir. Y todavía, digamos, tengo la seguridad de que hay pronunciamientos importantes que seguramente van a afectar varias de las medidas que el gobierno ha tomado. Veo en el chat que Carlos López preguntaba si las medidas del gobierno habían sido tibias o habían tenido un carácter publicitario. Yo creo que el gobierno tomó unas medidas que se reflejan en estos decretos, Carlos Augusto, que en muchos casos pudieron ir más allá de lo que podía hacer el gobierno. No creo que hayan sido tibias, creo que fueron importantes, pero creo que las Cortes van a hacer observaciones muy importantes a esos decretos. Claro, y la importancia de la Corte es que dentro del marco jurídico, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, velan por integridad de la Constitución. Si vemos desde la pirámide de Kelsen del estado de emergencia, estamos en un momento en el cual muchos de los fallos van a referirse al bloque de constitucionalidad. Es decir, los decretos mirados desde la luz de las altas cortes tendrán que ver si fueron
adecuados, oportunos, pertinentes, conducentes a resolver la pandemia. Lo que se exceda posiblemente podría caerse por inconstitucionalidad. Lo que queremos señalar en este cuadro es ni más ni menos que el tema de los derechos fundamentales, como lo estamos analizando en el tema de la pandemia, tienen ese marco constitucional que yo creo se ha puesto patas arriba. De alguna manera, muchas de las medidas que han adoptado los alcaldes desconocen ese marco constitucional, y los alcaldes que están al final de la pirámide terminan muchas veces siendo más autoritarios, más restrictivos de las libertades, cosas que son inverosímiles. A manera de ejemplo, si uno sale nada más de Bogotá, Soacha, ya no se sabe cuál es el marco jurídico aplicable en la restricción de los derechos. Dudo desde la constitucionalidad que esas medidas habían podido ser adoptadas por los alcaldes, pero también dudo desde la constitucionalidad que muchas de las medidas restrictivas de libertades que han excedido de suyo las competencias del Ejecutivo pudieran tener, digamos, el efecto que se les está dando. Y aquí tenemos dos normas: derechos con fuerza de ley, decretos con fuerza de ley, decretos legislativos o decretos legislativos. Y entendemos que además hay otra categoría que ya no son leyes sino decretos presidenciales, que son los que han generado todo este debate, porque creemos que intencionalmente esa confusión se ha provocado de cara a generar sobre los mismos hechos una mirada desde la Corte Constitucional y una mirada desde el Consejo de Estado. Yo quisiera, Carlos Augusto, ahí hacer una anotación de la importancia que registremos el alcance de los decretos legislativos que el gobierno ha emitido en el marco de la emergencia social y económica. Y es que estos decretos legislativos, aún, digamos, caída la emergencia, aún, digamos, terminados los efectos que promovieron la emergencia social y económica, persisten en el tiempo, subsisten en el tiempo. Estos decretos legislativos que ha venido el gobierno tienen ese efecto, y de ahí la importancia del control constitucional que van a hacer, porque distinto a los decretos que se puedan emitir en un contexto de emergencia, en una conmoción interior, que esos terminan y culminan su efecto una vez termina la conmoción, estos subsisten en el tiempo, y tenemos que ser conscientes que esos más de 400 decretos que el gobierno emitió son leyes, o sea, se nos volvieron ya leyes. Claro, pero fíjate que el artículo 215 de la Constitución marca unos límites muy claros que quiero que analicemos con la audiencia rápidamente, para ver el alcance que se le está dando a esos decretos. En primer lugar, tenemos claros que el artículo 215 es el que define el marco de estado de emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque en el artículo 215 de la Constitución está establecido para darle facultades de legislador extraordinario, pro tempore, al Ejecutivo cuando se presentan hechos graves o inminentes que perturban el orden económico, el orden social, el orden ecológico, o en este caso una grave calamidad pública. Comentemos un poco de esas facultades que tiene el gobierno nacional y miremoslo en contraste con el rol del Congreso y las altas cortes, a ver si hay un déficit en el cumplimiento de su misionalidad o un exceso. No, vuelvo a la pregunta que hacía Carlos López, de si había sido timorato el gobierno. No, yo creo que, digamos, el gobierno reaccionó. Yo creo que en general las medidas que tomó el gobierno, digamos, eran importantes y eran necesarias, pero habrá que ver ya en detalle qué pasa con las decisiones contenidas en los decretos. Pues claramente yo no conozco todos los decretos. Veamos, sin mirar en detalle los decretos, veamos lo que dice el artículo 215 y vamos marcando el terreno, vamos poniendo línea base para comentarlo en función de algunos decretos. El gobierno nacional, en virtud de las facultades que concede el artículo 215, tiene la posibilidad de declarar la emergencia económica por periodos de hasta 30 días. Es decir, el decreto del 17 de mayo podría tener vigencia hasta 30 días, pero puede declarar varias veces esa emergencia. Si supone que cada periodo de 30 días, podría declararlo en 3 meses. Pero si lo supone que lo declara 10 días, luego otros 10 días, luego otros 10 días, y cada mes 10 días, tendremos un año permanente de un legislador extraordinario. Paradójicamente, en los años iniciales de su gobierno no había podido sacar leyes importantes, pero en este periodo de la pandemia pareciera que está muy feliz haciendo las leyes sin pasar por el Congreso, que es un órgano de control político y de control democrático. Segundo punto es que estos decretos deben ser motivados. Claro, la motivación parece clara, la pandemia es una realidad mundial. Aquí la firma de todos los ministros, eso se ha cumplido formalmente.
Los decretos tienen fuerza de ley, es decir, sustituyen al legislador. Y por cuenta de esta facultad se ha modificado el Código General del Proceso, el Código Sustantivo del Trabajo, han generado una cantidad de disposiciones en materia de insolvencia económica, han generado una cantidad de disposiciones que empiezan a preguntarse si da para tanto las facultades extraordinarias que le han sido confiadas al Ejecutivo. Puede establecer tributos transitorios. Esta es la única excepción a lo que tú planteaste. Los tributos solamente se dan por el periodo de la vigencia fiscal en el cual fueron conferidos, pero todos los demás decretos pueden trascender en el tiempo. De allí la importancia de que el Congreso de la República, que lo veo huérfano en esta función, cumpliera el deber de examinar las causas y las medidas adoptadas para ver la conveniencia, la necesidad y la oportunidad de esas medidas, no desde el punto de vista de lo jurídico y constitucional, sino desde el punto de vista de la conveniencia y la necesidad para el Estado. Y si seguimos en el análisis, y doy paso para que tú nos comentes un poco más sobre el tema de lo que es el Congreso, quiero decirles que el propósito de las normas que pide el Ejecutivo están limitadas, no son omnímodos, están limitadas solamente a aquellos aspectos que buscan o controlar o impedir la extensión de la crisis. Deben tener una relación directa y específica con el manejo de la pandemia y no pueden mejorar las condiciones sociales de los trabajadores. Por eso temas como reducir las horas, el pago de los salarios a horas, es un tema que uno empieza a decir, hombre, creo que la Constitución le ha fijado un límite y no podemos aprovechar los tiempos del legislador extraordinario para sacar otra reforma como la han pedido desde hace mucho tiempo y no han podido pasar por el Congreso de la República. Y de otra parte, quiero señalar, y la Procuraduría, qué bueno que estamos aquí, que tú estás presente, la Procuraduría debe tener un control vigilante, porque cualquier abuso cometido por las autoridades en el tiempo de emergencia, no solamente en materia contractual, cuánto se robaron los contratos, no, ¿qué están haciendo con nuestras libertades? ¿Qué están haciendo contra nuestros derechos? Ahí qué bueno que tenemos un procurador de vigilancia de sus cualidades, Carlos, para tener control sobre ese tema. Hablemos del Congreso, Carlos. Yo quisiera antes, Carlos Augusto, recoger aquí unas anotaciones que hace el muy respetable gran maestro Alexander, y veo que Carlos Alberto antes nos está planteando ahí en el chat, digamos, está recogiendo una serie de preguntas que coinciden en un tema, y es si digamos, el gran maestro plantea que el gobierno sacó por vía de emergencia todo lo que no pudo sacar por vía del Congreso, ¿no? Digamos, por la falta de gobernabilidad del Congreso, es un gran punto que lo habías mencionado tú ayer en la conversación, y yo creo que eso es cierto, digamos, de ahí el riesgo que hay precisamente en relación con estos decretos por la vigencia que tienen en el tiempo, y de ahí la importancia del control que tiene que hacerse de la constitucionalidad de las facultades del gobierno. Entonces, creo que sí, eso responde un poco a las preguntas que también Carlos Alberto nos plantea, y es clave, como tú lo decías, que se agote la revisión a profundidad de todos los decretos en el tiempo que necesiten las Cortes, para que no abramos un espacio pues a esa concentración de poderes que hizo el gobierno como legislador, ¿no? Como ejecutivo, limitando además los temas, digamos, con unos alcances incluso de afectación en la rama judicial. Y si vamos a hablar ya del Congreso, Carlos Augusto, pues muy complicado el rol del Congreso. Fíjate que terminó en algunos escenarios teniendo sus debates, tramitando sus leyes, con algunas complicaciones, pero yo no, sin lugar a dudas, yo creo que el control político del Congreso se vio afectado en este contexto. Yo creo que dejaron solo al gobierno en muchos escenarios, sin control. Quiero plantear esta hipótesis un poco curiosa. ¿Cómo entendió el Congreso aquella frase de la ministra del Interior que le dijo que el Congreso no podía ser un foco de expansión de la pandemia y por eso era imposible que se reunieran presencialmente? Que había un grupo de oposición en el Congreso que decía que eran necesarias las reuniones presenciales. Ahí hay un trasfondo político, un juego de poderes que claramente muestra la comodidad que tiene el Ejecutivo en la expedición o en el manejo de esta función de legislador extraordinario. Lo digo yo como académico, por supuesto, ¿no? No, sin lugar a dudas, el control político del Congreso, digamos, disminuyó en su alcance. Hubo escenarios, uno no puede decir, a mí me consta que el Congreso se ha reunido, me consta que ha habido debates, me consta, hemos participado en muchos de ellos, en debates además de trámites legislativos, pero por más... La ley del Carriel, por ejemplo. ¿Cuál? La ley del Carriel. O dedicar tiempo importante en la agenda para modificar la Constitución en aumentarle las penas a cadena perpetua, en un país donde había definido que ni pena de capital ni penas perpetuas eran aplicables. Era oportuno, era necesario ese debate tan restrictivo de las libertades. Por
pones un tema que es, pues, a ver, ahí vuelve y juega. Yo le tengo fe a nuestras cortes. O sea, ese tema de la cadena perpetua, eh, digamos, es un tema absolutamente populista. Colombia ha suscrito varios acuerdos internacionales y tratados donde ese tipo de penas se restringen, digamos, por muchas razones, pero, digamos, la lógica de la sociedad colombiana, que es carcelera, que cree que con una cadena perpetua los violadores de niños van a dejar de hacerlo, pues están equivocados, porque las penas no tienen realmente ese efecto disuasivo que pensábamos. Si fuera así, donde hay pena de muerte no habría delito, man. Y sigue habiendo delitos. Entonces, eso fue una jugada populista del gobierno, la sacaron adelante en el marco de la pandemia, y aquí yo vuelvo y digo, ojalá la Corte en este momento, más adelante, se pare. Carlos, tú y yo que hemos estado tan metidos en los temas antidrogas, eso me hace acordar el viejo debate de haber enviado 11 veces un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 49 para penalizar el consumo de la droga. Bueno, no penalizar, para restringir el uso de la droga. Cuando sí estaba prohibido, ya está restringido por la ley, pero ocupan el tiempo del Congreso en vainas intrascendentes para que no se ocupe de lo que es importante. Y perdónenme si me pongo emocionado, pero es que tenerte en este espacio y hablar juntos sobre este tema nos da una gran oportunidad para que la audiencia vea los contrastes de lo que se presenta en el manejo de lo jurídico en esta situación de la pandemia. De acuerdo, muy buen punto. Vamos a pasar al siguiente aspecto. Si te parece, ¿qué tal si miramos aún al rol, en el rol de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en función de control de legalidad y constitucionalidad que hacen sobre los decretos que han sido proferidos en este tiempo de la pandemia? Mencionemos lo que dice la Ley 137 de 1994 a este respecto, que regula en todos los estados de excepción. Es decir, estados de excepción por guerra exterior, por conmoción interior y por emergencias como la que estamos desarrollando actualmente. En materia de derechos humanos, ahí hay unos planteamientos, no sé si quieres desarrollarlos o los planteo y los comentamos. Adelante, adelante. El artículo 5º y 7º de la Ley 134 limitan la facultad del legislador extraordinario y el legislador extraordinario, el Ejecutivo, y les dice, en tiempos de excepción usted no podrá suspender los derechos fundamentales. A lo sumo podrá limitar o restringir en parte esos derechos cuando resultan necesarios o conducentes a atender la emergencia que se presenta. Es decir, no puede afectar el núcleo esencial de los derechos humanos. Y es más, hay dos cosas que desde el punto de vista de la Procuraduría, qué lindo sería poner en práctica y medir si el Ejecutivo siquiera cumplió con esta función, que tengo mis dudas. Dice el artículo 16 de la Ley 137/94 que el Gobierno Nacional debe informar inmediatamente, declara un estado de emergencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando cumplimiento al artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, mandándole información al secretario general de la OEA y mandándole información al secretario general de Naciones Unidas. Te apuesto que ni la declaratoria de excepción, ni los motivos, ni los decretos que limitan los derechos fundamentales han sido comunicados. Y me pregunto una vez más, si atender la pandemia, la situación de crisis de emergencia sanitaria, nos debe hacer a nosotros los juristas ciegos, sordos y mudos sobre algunos de los excesos que se están presentando en materia de los derechos humanos. No, sin duda nos toca, digamos, acompañar los procesos de revisión de todas estas normas. Digamos, es un escenario complicado, vuelvo y digo, hay que tratar de pararse como en un punto medio, todos los extremos son odiosos. En el que hay que decir, al gobierno le tocaba tomar decisiones, al gobierno le tocaba, digamos, ejercer sus facultades y hacer las cosas para las que está hecho. Pero sí nos toca revisar a futuro, digamos, el alcance de las decisiones que tomó, porque primero fueron muchísimas, pues, digamos, muchos decretos. Aquí tú estás enlistando varios en esta diapositiva. Pero adicionalmente, pues, como decimos, esto tiene una vigencia en el tiempo muy complicada y no podemos estar al final de esta crisis ante un gobierno que haya gobernado sin control
que haya sido omnipotente por vía de la emergencia, y tenemos que hacer un control ciudadano, institucional, y el Congreso tendrá que recuperar el terreno perdido. El Congreso le cae una responsabilidad gigantesca. Tan pronto esto se reubique, el Congreso tiene que ejercer un juicio político, un ejercicio político, más un ejercicio de control político, más que un juicio, Y fíjate, con todo lo que pasó. claro, y fíjate sobre qué ha regulado el Ejecutivo, solamente para poner en contexto al auditorio, para decir que el tema de emergencia sanitaria ha dado pie para que legislen en todos los aspectos que ustedes ven en la diapositiva. Frente al adulto mayor, vale la pena mencionar algunas cosas frente al adulto mayor más adelante. En materia agropecuaria, en materia de agricultura, en materia de aislamiento preventivo, en materia de ayuda social, en materia bancaria, en materia de cancillería, en materia de eficiencia de la función pública, en materia de cultura, en materia de deporte, en materia de economía, en materia de educación, en materia de empleo, en la Fiscalía de la Nación, en fronteras, fuerzas militares, justicia, migrante, niñez, precio de la gasolina, pymes, salud, servicios públicos, telecomunicaciones, transporte, turismo, vivienda. Es decir, es una reforma integral del Estado, sin pasar por los filtros constitucionales por ahora. Todo, eso es lo que tendrán que entrar a revisar la Corte, porque esto es de un alcance brutal, digamos, es un alcance Y hasta brutal. la JEP, hasta sobre la JEP ha legislado. Y las autoridades que han intervenido en la expresión de estos decretos son Ministerio de Agricultura, Ambiente, Comercio, Defensa, Deporte, Hacienda Pública, Interior, Justicia, Salud, Trabajo, Vivienda, la Agencia de Incorporación y Normalización, el DANE, la Función Pública, Bienestar Familiar, Policía Nacional, Superintendencia de Notariado, Superintendencia Financiera, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para el Desastre, la Contraloría, el Instituto Colombiano de Antropología, el INPEC, la Registraduría, el Fondo de Adaptación, el Fondo de Garantías y la JEP. ¿Qué es lo que estamos viendo en esto? El Estado de repente se volcó todo en su conjunto para resolver una crisis humanitaria, una crisis sanitaria, o dos, ya claro, estamos viendo que trascendió el tema hacia una crisis económica, una crisis social y una crisis política, donde está en juego también el valor democrático. Y los vehículos que están allí nos mandan a cada uno de ellos, y hay más de 400 decretos ahí. No, el alcance de lo que hizo el gobierno es enorme. Yo creo que, insisto, nos toca estar vigilantes desde todas las orillas, e insisto, respaldar a la Corte y motivar al Congreso para que ejerza el papel que no ejerció. O sea, lo tiene que ejercer en algún momento. En cuestiones territoriales también se ha visto un choque de poderes que no es sano en la democracia, que ha llevado incluso a subvertir el orden constitucional y jurídico. Y vemos autoridades que han tomado un liderazgo positivo pensando que cumple una función propia de salvar la ciudadanía y sus localidades, pero que están desbaratando la arquitectura constitucional en mi sentido. Fíjense ustedes en esta gráfica, hubo necesidad de tomarse esta foto. El presidente tuvo que llamar a los alcaldes y decirle, bueno, y el resultado de esta foto, el alcalde de Popayán fue de las primeras víctimas de coronavirus y casi le inician un proceso penal porque él no informó que tenía el COVID cuando fue a esa reunión a Palacio. Y eso muestra un poco la situación que vivimos. Se le iniciaron a Juan Carlos, pero adicionalmente, digamos, ese es un caso además ahí, es muy complicado, digamos, con esos alcances que tiene la Fiscalía y más lo que ha venido haciendo recientemente. Pero yo, cayendo en este tema, Carlos Augusto, lo que pasó en Colombia, lo que ha pasado con algunos alcaldes y la relación con el gobierno no es extraño, digamos, en otros contextos. Recuerda tú el enfrentamiento tan duro que tuvo Trump con el gobernador de Nueva York en el arranque de la pandemia, en el manejo de la pandemia en Estados Unidos, y con otros gobernadores de otros estados hubo choques muy fuertes. E incluso los estados allá tomaron decisiones contrarias en la medida de sus facultades a lo que estaba planteando el gobierno federal. Entonces, lo que vivimos aquí en Colombia, pues no es extraño, digamos, al final los alcaldes terminan siendo, como siempre, mucho los dolientes de la gran mayoría de los problemas. Son responsables de muchos temas, pero también son dolientes de grandes problemas. Entonces a ellos les toca asumir esa posición. A mí no me disgusta, digamos, que haya habido ese equilibrio, te quiero decir, Carlos Augusto, cuando precisamente un Congreso no ejerció el papel que tenía que ejercer, pues ni siquiera los alcaldes, por lo menos subieron una voz y tuvieron un tono de voz distinto que le pusieron como en algunos contextos a donde pudieron
digamos, algunos límites al alcance del gobierno. Pero claro, fíjate tú la diferencia entre un Estado federal como Estados Unidos, en donde los Estados federados tienen un margen muy amplio. Ellos tienen su propio Estado, tienen su propia constitución, tienen su propio Congreso, tienen sus altas cortes, donde los Estados tienen un margen de autonomía mucho más grande que el modelo constitucional nuestro. Por eso no deja de ser, por lo menos, curioso, retador desde el punto de vista de lo jurídico, el análisis que podemos hacer de la respuesta tan variopinta que se han dado desde las regiones. Pero desde el Congreso, vuelvo sobre el Congreso, me genera a mí esta preocupación. Y es que el Congreso, que tiene el deber de evaluar si estos decretos expedidos por el Ejecutivo tenían la necesidad, la oportunidad, la conveniencia, la conducencia, en vez de estar sentado examinando los informes motivados del Ejecutivo y pronunciarse expresamente sobre la conveniencia y oportunidad, se dedicó a dos cosas. Uno, a tramitar la ley del carriel, la ley de la reforma constitucional, a aumentar la pena por violación, y ver hoy el activismo presidencial que desplazó completamente, e incluso ya no solamente al Congreso, que me lo tiene más o menos borrado, sino que ahora en la hora prime tengo el gusto de tener a un presentador noticioso a diario que destina una hora, que desde el punto de vista del check and balance, de los equilibrios de poder, desde el punto de vista de la democracia, que acuérdense, la democracia se refleja en los derechos humanos a través de los derechos políticos, lleva a pensar también si no se están desbordando en el ejercicio de esa omnipresencia también en los medios de comunicación respecto al derecho de la oposición, el derecho de las minorías o el derecho que tenemos también para mirar otras alternativas. Aquí doy paso a algún comentario o voy tramitando a la siguiente diapositiva. No, si quieres pasemos a la siguiente. Esa relación gobierno-congreso que estamos analizando tiene dos temas. Hay una organización de los Andes que se llama congresovisible.org que ha hecho un seguimiento a este tema de control político en tiempos de pandemia y el Congreso se ha pronunciado muy puntualmente en algunos aspectos muy sueltos y más casi que a iniciativa de la oposición. Parece que el control político en manos de la oposición tampoco ha sido tan eficaz al abordar, digamos, la amplitud. Es que se ha desbordado la cantidad de temas, de decretos, ese control de manera integral para siquiera discutirlos. Los casi 10.000 folios que han sido materia normativa es difícil para desarrollarse en el ambiente del Congreso. En tanto que el gobierno le ha dicho que va a mandarle al Congreso aquellos proyectos que considera. No, señores, el Congreso debió haber exigido, pedido, ejercer debates reales y ciertos y hacer control legislativo y control político sobre esos decretos y no esperar que el Ejecutivo le mande, porque la Constitución en el artículo 215 le impone ese deber, ese mandato al Congreso de la República. Sí, de acuerdo. No, yo creo que ya le hemos dado duro al Congreso. No, menos mal que no hemos hablado de los órganos de control. Ahí no hemos hablado todavía. Pero si entramos al tema de las medidas que restringen libertad y derechos, la oportunidad que tenemos que tienen los órganos de control de manifestarse va a ser muy importante. Fíjate tú, entre la afectación de los derechos fundamentales, si cogemos el mismo orden que está en la Constitución de estos derechos, tendremos que hacer muchos comentarios, pero por la limitación de tiempo tendremos que limitarnos a algunos de ellos. ¿Qué tal si comentamos si el propósito de la protección del derecho a la vida se está logrando en materia de las medidas de emergencia sanitaria? Bueno, digamos, tenemos noticias de letalidad del virus, sin lugar a dudas. Creo que esto, digamos, es inevitable, digamos, por las características mismas del virus y su alcance. No hemos llegado a un escenario en el que tengamos al tope y tengamos deficiencia para la atención en UCIs todavía no sabemos qué va a pasar próximamente. Entonces, en ese sentido, creo que los esfuerzos son válidos. No me atrevo, digamos, a hacer un prejuicio acá, pero me parece que personalmente, como viste tú, en mi opinión, creo que hay unos elementos de protección en relación con el virus, no en relación con otros asuntos, porque si se trata de qué ha pasado en el marco de la pandemia, por ejemplo, con la vida de los líderes sociales. Digamos, hemos tenido, al contrario, durante la pandemia, un incremento en la muerte de líderes sociales, que era un problema que el país venía destacando de manera importante. Entonces, ahí había una falencia en la protección. Eso tú lo decías,
los criminales no han dejado de operar, pero eso en el contexto, por ejemplo, de amenazas a la vida de ciudadanos, sobre todo ciudadanos que son líderes sociales, eso ha tenido un manejo deficiente, que no es de ahora, digamos, ha sido un problema de los últimos años, pero en el marco de la pandemia ese aspecto ha tenido un tratamiento deficiente. Retomemos el punto, la pandemia afecta de manera global sin distingo de clase, etnia, raza, edad, nada. Nos da, digamos, estamos todos amenazados en cualquier país del globo terráqueo. El tema que está en juego es la supervivencia, no de la humanidad en el sentido de que tampoco podemos ser tan alarmistas al decir que COVID va a matarnos a todos, pero digamos que sí hay un alto riesgo de vulnerabilidad. Pero desde el punto de vista de la supervivencia requiere tener una soberanía alimentaria, una soberanía, digamos, estabilidad sanitaria, una estabilidad económica, una estabilidad laboral, etc. Si las medidas solamente se han limitado al tema sanitario, créeme que estaríamos nosotros pasando muchos problemas, mucha hambre. Afortunadamente las medidas fueron integrales y en eso es positivo la acción del gobierno. Cuando puso a funcionar el sistema de transporte... El gobierno, yo diría del gobierno y de los gobiernos locales. Es que yo creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento muy importante al esfuerzo que han hecho los gobiernos locales. Porque sin lugar a dudas, los alcaldes y los gobiernos locales se han echado al hombro muchos temas. Digamos, y yo creo que si no ha habido, digamos, hambre en general en nuestro país, que era uno de los principales temores, que yo creo que es un registro que yo no tengo evidencia en este momento que se nos haya muerto gente por hambre. Tiene que ver por la iniciativa y la coordinación de los gobiernos locales con el gobierno nacional. Digamos, ahí se han movido bien, pero hay que destacar a los gobiernos locales. Sin embargo, la política asistencialista de este Estado de Bienestar, este Estado social de derecho, con las limitadas capacidades económicas y con la cobertura, con su poca presencia en las regiones, hace difícil que de manera sostenible a largo plazo se pueda dar satisfacción a las demandas alimentarias de manera gratuita. Más si la gente no puede trabajar para solventar sus propias necesidades, más si no se le permite ir a los supermercados, más si los alcaldes siguen restringiendo medidas como, por ejemplo, cerrar el mercado de Basurto, que es el mayor proveedor, o cerrar Corabastos. Si no se hace de manera programada, puede generar un problema de abastecimiento y eso puede generar hambruna. Con hambre, la gente no piensa, no razona. Con hambre se bajan las defensas y el problema ya no va a ser muerte por COVID, sino muerte por desnutrición, por cualquier otro tipo de afectación grave a la salud. Y si tenemos un sistema de salud precario que depende de buena medida del sistema de seguridad privado, que no es muy, digamos, que tiene serios cuestionamientos respecto a su eficiencia y capacidad de gestión, pues el panorama no está en halagüeño. Pero ¿qué tal si hablamos de un tema que a mí me apasiona? Y es, en esta época de la pandemia, no podemos llorar ni siquiera a nuestros muertos. Y eso, en función a algo que puede ser desaparición forzosa, solamente lo hago la relación, no es lo uno y lo otro, pero me habla del derecho, ese núcleo duro de los derechos humanos, que dice que jamás habrá desaparición forzosa. ¿Qué están haciendo los hospitales cuando se congestionan con cadáveres de personas que fallecen a causa del COVID? Muchos de ellos terminan en fosas comunes. Muchos de ellos terminan, como lo vimos en Guayaquil, y Dios lo quiera, no lo quiera, se repite en Colombia. Los botan los mismos familiares a las calles para que el aseo, la recolección de aseo se lleve los cuerpos. Esto es lo que a mí desde el punto de vista humano me conmueve mucho, porque no podemos olvidar que el ser humano, aún después de muerto, tiene derecho a ser enterrado dignamente, a mantener y proteger su honra y su buen nombre, pero sobre todo tiene dignidad, porque en ese cadáver, reside la dignidad humana, un alma, un espíritu, un ser humano, y no le estamos dando tiempo ni a llorar a nuestro muerto, ni a honrar su memoria. ¿Y qué decimos de la igualdad? De la xenofobia, mi querido procurador y amigo. No, pues, digamos, ese tema, miren ustedes lo que nos pasó aquí en Colombia con los hermanos venezolanos. Esto fue un fenómeno muy complicado de manejar. Ellos, digamos, con la información que todos los ciudadanos aquí en Colombia recibimos de lo que implicaba el virus y con la desinformación que había en relación con el problema en Venezuela, generaron un proceso de retorno muy complicado de manejar. Un proceso de retorno que creo que en este momento da cuenta de cerca de 80.000 venezolanos. ¿Qué implicaba ese retorno? Implicaba un recorrido por todo el país de estos venezolanos, desde el sur hasta la frontera
de norte de Santander o de Arauca, que eran los pasos fronterizos habilitados. Implicó su movilización a veces en contextos inhumanos, los movían en volquetas durante horas, sin alimentación, violando las restricciones de movilidad en todo el país, que para ese momento eran mucho más estrictas, sobre todo en la parte más crítica de la movilización de los venezolanos. Encontramos gobiernos locales, y aquí hay una bandera negra, que también hay que ponerlas, gobiernos locales que expulsaban a los venezolanos o que no los dejaban entrar a las ciudades, temerosos de que los empujaban o pagaban una volqueta para que los movieran a otro municipio, iban y se los botaban a otro municipio. O sea, esto fue un problema muy serio en el marco de la pandemia, el tema de La dignidad xenofobia, humana, ¿dónde queda? ¿Dónde puedo ser? Totalmente mancillada, totalmente mancillada. ¿Y qué decimos de los abuelitos? Como eufemísticamente llama mi presidente a las personas de mayor edad, que también ha ofendido tanto a los abuelitos. No, pues esto, yo creo que ha habido suficiente ilustración en la reacción que han tenido las personas mayores de 70 años, con toda razón, digamos. Si bien hay que garantizar ese bien fundamental jurídico, sobre todo, que es la vida, pues eso también tiene unas limitaciones, ¿no? Digamos, La realidad es que encarcelamiento domiciliario de nuestros mayores tampoco, seguramente hay un margen, pero ahí sí creo, Carlos Augusto, que es difícil para un Estado tratar de lograr el equilibrio, ¿no? Es difícil. Pero ahora hablemos entonces de personal sanitario. ¿Acaso no están discriminando, no están maltratando a nuestro personal sanitario, incluso en sus propias casas? Claro, con la idea de no transmitir el virus se separa. Estamos llegando a un límite de tiempo, que es las 10:30, donde tenemos que terminar, pero nos quedan unos 7 minutos que debemos aprovechar muy bien. ¿Qué tal si hablamos entonces de otro tema que es grave, desde el punto de vista de la capitis diminutio, en donde ya el ser humano, de manera masiva, no puede tomar decisiones, sino que otros las toman por ti? Otros deciden, entonces, cuándo sales, a dónde vas, cuándo no vas. Ya no puedes tomar decisiones, no puedes, mire, la capitis diminutio que estamos viviendo en la práctica es que yo no puedo ir a una notaría a firmar contratos, sino de vez en cuando. Afortunadamente el servicio de notaría sigue funcionando, a meses, pero sigue funcionando. Pero el tráfico de los negocios, el tráfico empresarial, ha sufrido un desmedro. Las personas jurídicas están restringidas en la manifestación de sus libertades. O sea, el tema de la libertad es interesante. ¿Pero qué tanto tiene que ver con la solución de la pandemia? Es la Claro, pregunta. pero yo quisiera aquí hacer una anotación, sobre todo aquí a todos los que nos están escuchando. Es importante que nosotros como sociedad y como nación hagamos un registro de esto que pasó, porque esto creo que es lo más cerca que hemos estado nosotros en nuestra historia de lo que puede ser un gobierno permanente de un fascismo, de un extremo comunismo. Digamos, las extremas gobiernan así como nos tocó ahorita. Ya se supone que tenemos un interés superior en este momento, pero así gobiernan las extremas, con ese tipo de limitaciones de los derechos de los ciudadanos. Otros estados y otras naciones ya han estado acostumbradas a eso durante muchos años, ¿no? Y hoy tenemos gobiernos despóticos en el mundo, pero ojo, que así es que gobiernan ellos. Aquí acabamos de tener durante unos meses, digamos, una cucharada de qué pasa en esos contextos, y de ahí la importancia de que seamos siempre voceros de las libertades y que no dejemos que esto después se nos vaya a instituir. Ese proyecto que tuvo nuestra alcaldesa de hacer un empadronamiento, lo debemos inscribir en una página web para poder salir. Tuvo que retirarlo rápidamente porque obviamente un exceso en materia de restricción de libertades. Y el uso de la Big Data es un tema que todavía no se ha explorado, pero los epidemiólogos están felices con la posibilidad de utilizar esas grandes bases de datos que da de tener un celular que permite saber dónde estás, cómo te mueves, a quién tienes cerca. Y eso lleva, por lo menos en China lo utilizaron con éxito, pero en América Latina, esa información en manos de las autoridades puede, con buenos propósitos, funcionar bien, con malos propósitos se torna peligroso y preocupante. Por eso también debemos mirar el tema de la movilización y la paz. ¿Tú cómo ves el tema de la movilización social en tiempos de la pandemia? Pues mira, aquí en Colombia hemos tenido unos pocos registros de lo que fue movilización, digamos, social. La semana pasada hubo algunos encontrones aquí en Bogotá, sobre todo,
entre estudiantes y fuerza pública y ellos alegando, digamos, a raíz de la muerte del ciudadano negro en Estados Unidos. Pero eso, claro que está restringido, digamos, eso se restringió aquí en nuestro país en la limitación propia derivada del aislamiento. Sin embargo, este es un tema, el tema de movilización social, es un tema absolutamente relevante en este momento de la historia de nuestro país, porque después y yo tengo que plantearlo así, después de la firma del acuerdo, Colombia reconoció otra forma de pronunciarse y expresarse. Los estudiantes reconocieron otra forma de expresarse y exponer y reclamar que venía con un impulso muy grande, recuerda tú lo que pasó con la movilización del 2018 de los estudiantes y lo que pasó a lo largo del año pasado, que todos los meses había una marcha, había una protesta, había un enfrentamiento con fuerza pública en las calles. Eso se frenó con la pandemia, pero ese fenómeno de expresión democrático y social no puede quedar frenado. En el momento en que este escenario de pandemia cese, se tiene que recuperar la libertad, se tiene que recuperar el impacto y el derecho a la movilización social. ¿Qué me preocupa cuando eso ocurre? Cuando eso ocurre, la fuerza contenida vuelve excesiva y se desborda. Eso es algo que está pendiente, ese rebote de libertad. Vamos a ver cómo sucede. El derecho de petición también se ha visto afectado, a pesar de que se habilitaron líneas virtuales, que no puede tener contacto directo entre la ciudadanía y la autoridad, lleva a que el Estado esté en déficit en materia de atención a los derechos ciudadanos. ¿Y qué decir de la libertad de cultos, Carlos? Es decir, ya la Iglesia Católica esta semana declaró en quiebra. Bueno, no, pero pues, digamos, la Iglesia Católica en quiebra, pero uno... ¿Qué pastor sacó un trapito rojo después de comprar un televisor de 77 pulgadas? No sé si serán ciertas las noticias, porque pues, digamos, de pronto estoy pecando de ignorancia, pero también hay pastores cristianos que se idearon para recibir el diezmo sin problemas durante la pandemia. No, yo lo único que diría en relación con la libertad de cultos, Carlos Augusto, es que en el momento en que habiliten la posibilidad de que la gente vaya a sus iglesias, a sus cultos, pues que nos dejen ir a cine también, ¿no? Digamos, yo creo que debe haber como un equilibrio también en el contexto de los escenarios de reunión. Si la libertad de cultos permite que la gente se reúne, pues también déjenos ir a cine, déjenos ir al estadio, ¿no? Que esa normalidad también se recupere. Eso está muy bien. Ciertamente la libertad de cultos ha pasado también un duro trance y ahorita ni los que se iban a casar se han salvado de semejante error. Han tenido tiempo de repensarlo, ya 4 meses para arrepentirse. O vamos a ver qué pasa. Los divorcios también pueden salir. Todo este tema de la libertad de cultos tiene mucho que ver cómo estamos manejando las libertades, cómo nos afecta el tema de la pandemia. Tengo dudas sobre el manejo de la información. Créeme que tenemos sus registros. En algunos estados no entregan información. Bolsonaro resolvió no comunicarle a la OMS ni al Centro Johns Hopkins que estaba llevando a centralizar la información en materia de la pandemia. En Colombia tenemos atraso en las pruebas de 15 días. Luego los resultados tampoco parecen ser muy precisos. Tenemos dudas. Entonces, cuando las medidas oficiales y las de orden legislativo, como legisladores de Estados Unidos, se toman sin tener en cuenta esta realidad, el tema de la frontera con Venezuela, el tema de la frontera, lo que está pasando en el Amazonas, lo que está pasando en Chocó, todos esos lugares demandan una atención, no a nivel nacional, demandan atención con enfoque territorial, directo a las comunidades. Sí, señor. Y el trabajo, ¿qué decimos del trabajo? ¿Cuánto se ha visto afectado? No. No, pues, solo dile a la audiencia, ¿qué horas te acuestas y a qué hora levantas trabajando? No, 8 horas de trabajo. Yo no, para nada. Y creo que esto nos ha pasado a muchísimos de los que tenemos la fortuna de tener un trabajo en este momento. Yo creo que yo estoy empezando jornadas cerca de las 6 de la mañana y termino hacia las 9, 9:30 de la noche. Y eso, digamos, lleva a la necesidad, y creo que se ha tratado de hacer, de regular también este tipo de fenómenos, esta modalidad de trabajo, pero más allá de esto, yo creo que hay que reparar justamente en aquellos que se vieron afectados durante esta crisis, que se han quedado justamente sin trabajo. Va a ser, yo creo que un aspecto, Carlos Augusto, que además encaja mucho aquí en los preceptos de la orden, que yo creo que vale la pena destacar de las cosas
positivas que nos ha dejado todo este proceso es que nosotros por fin sentimos y evidenciamos lo que era el concepto de solidaridad. Digamos, yo creo que todos durante la pandemia hemos hecho algo por alguien que ha tenido problemas durante la pandemia. Y el tema laboral creo que ha sido lo que más nos ha tocado a nosotros, sobre todo a los que hemos sido afortunados y hemos tenido todavía, digamos, la estabilidad laboral. Hemos ayudado a muchos y vamos a tener que seguir haciendo eso, Carlos Augusto. Yo creo que el costo de recuperarnos socialmente pasa por recuperar el trabajo de la gente que lo perdió. Y ahí el concepto de solidaridad, que por fin, digamos, muchos han tenido la oportunidad de sentir y saber qué significa solidaridad, ser solidario con otros. Lo vamos a tener que seguir aplicando aquí en adelante. Si antes estábamos preocupados por la restricción de los vuelos que no queríamos que llegaran desde el exterior con virus, hoy eso mismo se refleja en las barreras invisibles puestas en los municipios, en los departamentos, en los barrios. No podemos ir a Kennedy porque nuestra alcaldesa nos lo prohibió. Fíjense ustedes el nivel de detalle en el que estamos viviendo esta situación. Y en educación, tenemos educación de calidad con la virtualidad, estamos preparados para ello. ¿Y qué hacemos, Carlos? El 1 de agosto, cuando dice el gobierno que volverán nuestros hijos al colegio. ¿Serán los niños responsables de mantenerse con el tapabocas? ¿Se lo prestarán al compañerito? ¿Cómo será ese manejo interesante? Yo creo, Carlos Augusto, que pues va a pasar lo que ha pasado en otros países, digamos, en la medida en que la normalidad se va recuperando, pues muchos países han ido recuperando la educación presencial en los colegios y en las universidades. Le apuntaremos a eso seguramente en lo que queda de este año de manera paulatina, no de manera constante y permanente, pero ahí hay un reto importante, ahí hay un reto bien importante. Ok, y ahí hay una cosa también interesante. Si miramos el tema de la reforma del Código de Procedimiento Civil y del procedimiento penal por vía de las normas extraordinarias, estamos viendo el tema del debido proceso también afectado y vulnerado, y de qué manera. Porque quienes no tienen acceso a la tecnología están excluidos del aparato judicial. Quienes no tienen acceso a la tecnología o no sé, que llega la notificación al correo basura, ¿cómo demuestra que no fue debidamente notificado? ¿Qué hacemos entonces con el ejercicio de los derechos en esa materia? Ahora, ¿tú crees razonable el exceso? En mi sentido es un exceso, pero me gustaría tu valiosa opinión respecto a los toques de queda. No podemos ir a la playa. Bueno, no tenemos playa en Bogotá, pero los hermanos de Riohacha sí tienen playa. Los de Santa Marta y Cartagena sí tienen playa. No pueden salir a pescar cuando viven de la alimentación. Bueno, pescar sí, pero digamos que no se puede desarrollar cierta actividad que con ciertas medidas de distanciamiento, de aislamiento social, con prudencia podríamos estar ejerciendo. Podríamos tener el derecho de disfrutar del sol, tendríamos el derecho de poder disfrutar del aire puro, el derecho de podernos recrear un poco, porque la pandemia no puede ser tan restrictiva de las libertades. ¿Qué opinas al respecto? Pues ha sido restrictiva, ya nos tocó como aguantarnos eso. Aquí lo importante va a ser, Carlos Augusto, que podamos dar, digamos, esas libertades lo más rápido posible en el marco del equilibrio de que este tema de la pandemia no se nos va a acabar ahorita. Digamos, esto nos va a durar mucho tiempo. Vamos a tener que aprender a convivir con ella. Vamos a tener que aprender a asumir protocolos nuevos, ¿no? En la medida en que todo, como hablábamos ahorita y tú tenías seguramente un título relacionado con eso, vuelva a la normalidad, pues ¿qué clase de normalidad vamos a recuperar nosotros? No va a ser la misma. Y ojalá no sea la misma en muchos aspectos, porque como digo, hemos aprendido muchas cosas en el marco de la pandemia importantes como sociedad, como colectividad, como individuos, pero también digamos, hemos dejado atrás, podemos dejar atrás o registrar más bien, como decía yo, en el marco de este ejercicio, lo que es un gobierno, lo que puede ser el gobierno, un gobierno extremo. No digo que este gobierno lo haya sido, ojo, no digo que este gobierno lo haya sido, yo creo que este gobierno hizo lo que tenía que hacer, pero así gobiernan los fascistas, así gobiernan los fascistas. Entonces, eso no puede ser un tema de continuidad en nuestra vida republicana. Entonces, yo creo que hay que volver a esa normalidad, Carlos Augusto, con protocolos nuevos, con una conciencia distinta, porque vamos a tener que convivir con esto mucho tiempo. La vacuna, digamos, la única solución de esta vaina es una vacuna,
y no sé en qué momento nos va a llegar y vamos a tener que convivir con esta y seguramente otras, ¿por qué no? Y hablemos de la vacuna. Tesis conspirativas señalan que la manera de tener controlado el tema de la pandemia y la vacuna, pero la vacuna va a incluir un chip radioactivo que permite generar control, que la vacuna genera esterilización y que la vacuna es un propósito de control de la humanidad en materia poblacional. Resulta interesante y provocador todo este tema, toda vez que algunas personalidades habían advertido la posibilidad de esta pandemia. En el marco de lo constitucional y de lo jurídico en Colombia, ¿cómo funcionaría eso? ¿Será el Instituto Nacional de Salud suficiente de control para darnos la certeza que aquellos peores miedos de aquellos que consideran eso como posible los puede afectar? Un tema, la juridicidad, la libertad, los derechos humanos y el manejo de la pandemia va a ser muy interesante. Ahí el tema va a ser la sí. disponibilidad de la vacuna. No, yo creo que el tema fundamental va a ser la disponibilidad de la vacuna para los demás, ¿Y a qué costo llega, no? para los países, pero porque Colombia sí tiene una estructura bien montada, Carlos Augusto, en el manejo de eso. Digamos, el Estado Nacional adquiere y lo distribuye, las secretarías de salud administran, eso está montado, pero el tema es la disponibilidad. ¿Cuánto y para cuándo? Y un último derecho fundamental que quisiera analizar contigo en el marco de la familia, en el marco de los derechos de los niños y la pandemia. Hemos sido conscientes de la afectación en la salud mental, en el crecimiento y en el desarrollo psicomotriz de los menores. Hemos sido conscientes de la excesiva presencia en espacios aislados, cómo será su socialización. Yo sé que los niños tienen una gran capacidad de resiliencia y se adaptan más rápido a los cambios que los adultos, pero el dolor y el sufrimiento que llevan y encarnan los niños creo que no ha sido suficientemente visibilizado. ¿Qué dices al respecto, mi querido Carlos? No, estoy de acuerdo. Yo creo que tendremos que ver las consecuencias de esto que nos pasó en el tiempo que viene. No sé cuánto tiempo nos tomará registrar o a cuántas cosas le echaremos la culpa de la pandemia, porque nos tocará registrar los efectos de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, lo que pasa con los niños. No ha sido, y esperaría que no fuera un periodo muy largo más allá de lo que queda este año. Y eso seguramente disminuirá cualquier efecto perverso, pero sí tendremos, Carlos Augusto, que medir en el caso de los niños y en muchos otros aspectos cuáles fueron los efectos reales de todo esto. Nótese entonces, ya como para llegar a conclusiones. En primer lugar, creo que compartimos con la audiencia en que no estamos en una crisis sanitaria solamente. Que la respuesta del Estado ha sido y debe ser integral, porque estamos frente a una crisis humanitaria, pero una crisis en donde está en juego la democracia, las libertades, que está en juego la economía y la supervivencia. Y podemos llegar a un extremo en la supervivencia del Estado social de derecho. El Estado no va a aguantar mucho tiempo con las capacidades económicas actuales en la sostenibilidad de lo que es la pandemia y la pospandemia. Si ha costado la pandemia, costará mucho más lo que viene después para reactivar la economía, lo que viene después para recuperar la confianza, para contener la protesta social, y puede visualizarse, lo anticipo, que la sostenibilidad de las medidas adoptadas en el tiempo de emergencia quedan en entredicho, porque el marco jurídico constitucional ha sido desbordado, porque el marco jurídico no ha tenido los controles judiciales y políticos suficientes, porque el marco jurídico no ha sido todavía objeto de manifestaciones de fondo de las autoridades judiciales. Me gustaría, Carlos, que tú me acompañaras en tu impresión a manera de conclusión de lo que ha sido el papel del Congreso en esta materia. No, como lo dijimos. Pues las altas cortes. Como ya tuve la oportunidad de mencionarlo, digamos, las altas cortes tienen ahora una responsabilidad gigantesca de revisar todas las decisiones que ha tomado el gobierno para que, digamos, no deje pasar aquellas decisiones que realmente no estén relacionadas con la emergencia. El Congreso hizo un esfuerzo, que también hay que plantearlo así porque, vuelvo y digo, me consta, pero tiene cuentas pendientes, y tiene cuentas pendientes de control político, y tiene cuentas pendientes, digamos, de verificar qué tipo de facultades ejerció el gobierno que eran propias del Congreso, que, digamos, el gobierno se puede dar extralimitado, independiente que haya tenido las facultades para dictar sus decretos legislativos. Entonces,
A manera de conclusión también, ¿cómo ves tú va a ser el trabajo de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos en la post-pandemia, teniendo en cuenta algunos excesos cometidos durante la pandemia? No, mira, ya hemos tenido varias intervenciones, por ejemplo, en el tema de xenofobia hemos tenido intervenciones en relación con alcaldes, por ejemplo, lo que mencionábamos. En el tema carcelario se nos viene un trabajo enorme porque hay que persistir en esa idea del deshacinamiento de las cárceles y no ninguna clase de medida sanitaria puede tener efecto positivo en una cárcel. Y en el tema de líderes sociales, digamos, también tenemos un reto enorme porque esos liderazgos sociales se dan propios en el territorio y se dan propios en el contexto de su propia movilidad, digamos. Entonces, cuando restringen la movilidad como quedó restringida, más allá de la amenaza que sobre ellos pesa en muchas regiones del país, se restringe ese liderazgo y se restringe pues ese trabajo con las comunidades que es tan importante. Entonces tendremos que promover que eso se recupere, que esa movilidad se recupere y que otra vez se reconstruya. Y protesta social, vuelvo y digo, este contexto de la pandemia frenó en seco un movimiento que por la razón que fuera se venía dando, y eso es una expresión democrática que no puede quedar enterrada. Digamos, es válido eso porque es preferible esos contextos de debate y discusión públicos y en el marco de protesta social que en el marco de la violencia que ya padeció este país durante décadas. Los organizadores del foro nos habían pedido analizar un tema judicial en materia económica. Y con esto yo creo que estaríamos dando paso a la sesión de preguntas, pero resulta muy importante entender. Creo que la pandemia ha puesto en suspenso los derechos de los ciudadanos en materia del ejercicio al derecho de acción, al acceso a la justicia. Se está generando una cultura de no pago. Se está generando la posibilidad en que las personas puedan adquirir bienes, como pasó el 19 de junio, porque tienen la ilusión, puede ser, de vivir muchos años, o dos, como nadie les va a cobrar, mejor se endeudan, porque el día de mañana no van a pagar y tuvieron televisor de 120 pulgadas a muy bajo costo. Creo, y vale la pena mirar, que también tenemos un déficit de justicia en tiempos de pandemia. Las comisarías de familia que estaban supuestamente atiborradas de exceso de violencia intrafamiliar y demás, no han mostrado su eficacia. Ir a una comisaría de familia, a una inspección de policía, es un chiste. Solamente te reciben la queja, pero no pasa y no procede absolutamente nada. En materia de cobros ejecutivos, procesos ejecutivos, los que somos deudores o hemos sido deudores o seremos deudores, estamos implorando y rogando a Dios que la divina providencia no nos lleve a la quiebra por haber sido fiadores de alguna persona. Pedimos y rogamos a la divina providencia que aquel arrendatario abusivo sea expulsado de la vivienda para no generar más pérdida y más gasto para los mismos arrendadores. Creemos que los que somos trabajadores no tenemos instancias judiciales para reclamar nuestros derechos. Creo que la pandemia nos deja un déficit en materia de derechos humanos, en materia de justicia, en materia de democracia, pero no porque sea libertario, no. Lo que estoy diciendo es, qué bueno sería que nuestros gobernantes escucharan parte de lo que estamos manifestando. Hay que hacer equilibrio entre la autoridad, la libertad, entre el derecho y los deberes. Pero como ciudadanos debemos ser más responsables y ser conscientes que el bien tuyo, Carlos, el bien tuyo, Ramiro, el bien nuestro es para el bien de todos nosotros. Que no hay espacio al egoísmo, que no hay espacio al independentismo, que debemos trabajar como una conciencia social, todos apuntando a construir beneficio, a construir ciudadanía, a construir sociedad, constituir civilización, Carlos. Civilización. No sé si tú quieres dar unas palabras de cierre, porque esto se extendió. El tiempo se nos acabó. Espero no haber abusado de la paciencia de la audiencia. Carlos, de cierre, hermano. De cierre solamente diría lo siguiente, Carlos Augusto, y es, yo creo que también esta pandemia, insisto, sacó lo mejor de las personas en muchos contextos. Y yo diría, digamos, un poco, voy a reaccionar un poco al planteamiento tuyo de cierre, si me lo permites. Por supuesto. Yo diría, hay fenómenos como los que planteas que seguramente se van a presentar, pero yo diría es importante no generalizar. Yo creo que hay contextos como el que tú planteas de administración de justicia en lo civil, donde tal vez hay obviamente vacíos, y hay otros contextos, ¿no? De hecho, los términos se suspendieron durante un tiempo,
pero la rama judicial cumplió con una tarea muy importante. Digamos, los jueces cumplieron con una tarea muy importante, sobre todo en el contexto asociado a la libertad de los ciudadanos, en relación con la... No mencionaré el paro de la justicia, ¿no? No lo mencionaremos porque hay amenazas de eso. Con el tema carcelario, los jueces cumplieron con un papel fundamental en el que el gobierno quedó con una deuda gigantesca, y si se logró algo fue gracias a los jueces. Los ciudadanos que están yo no estoy seguro que se vaya a generar una cultura de no pago. Yo creo que si hay algo que ha hecho ricos a los bancos en nuestro país es que los ciudadanos colombianos somos muy buenas pagas. Yo creo que eso nos han dado duro con eso. Yo creo que somos muy buenas pagas, entonces esperemos que no. Esperemos que no. Y aquí hubo afectaciones, Carlos Augusto, de lado y lado. Así como hubo gente que tuvo que dejar de pagar, pues también hay arrendadores afectados, como tú lo planteabas, pero pues los arrendatarios no dan como. Hubo escenarios de intransigencia en la negociación ante la realidad. Hay que poner como todo eso en la mesa para hacer lo que tú planteas, como sacar esos aspectos negros, sacar los aspectos buenos, ¿no? Diferenciarlos y poder digamos, pasar por la mitad como es lo debido, por el medio. Muchas gracias. Muchas gracias a doctor Carlos Medina Ramírez y el doctor Carlos Augusto Oviedo Arbeláez por su charla muy interesante, muy práctica. Quiero recordarle a todos los asistentes que este conversatorio se ha grabado y pueden volverlo a ver cuantas veces quieran y difundirlo además ampliamente, simplemente suscribiéndose en el canal. Quiero presentarle un saludo especial al ex magistrado José Agustín Suárez y pedirle que nos dirija unas palabras. ¿Tiene usted en este momento, doctor Suárez, el uso de la palabra? ¿Ya puede activarle el audio al doctor Suárez, por favor? Gracias, doctor Borja. Pues muy grato escuchar a los profesores Oviedo y Medina Ramírez, porque cuando iniciaron su presentación dijo el doctor Oviedo: me voy a recordar con Carlos Medina lo que trabajamos desde comienzos de este siglo por situar en el país en donde debe ser jurídica, judicialmente y en política criminal la lucha contra el narcotráfico. Pues la última vez que el señor procurador Medina Ramírez, en un auditorio tan exigente como el de hoy, pero presencial y atiborrado hasta las banderas, le puso de presente eso al señor fiscal general de la Nación, fue el año antepasado. En segundo lugar, hoy el doctor Oviedo le ha preguntado al doctor Medina: nosotros los juristas tenemos que permanecer ciegos, sordos y mudos ante todo esto que ustedes han puesto de presente hoy. Ahí, ayudando a ensayarle otra respuesta al señor procurador, pero para invitarlo a que la complete, ahora que se abre el foro de preguntas. Él hace un año largo, tal vez como para la Navidad del año antepasado también, como procurador delegado para los derechos humanos, hizo que el Ministerio Público de la Nación, a través del Procurador General, asumiera una posición que estaba en mora de asumir frente a la imprescriptibilidad disciplinaria de tipos disciplinarios cometidos en medio de hechos atentatorios de los derechos humanos, tan graves como el de hace 48 horas que se siguen sucediendo. Cuenta de tener ahora de víctima a una niña indefensa de una comunidad indígena. Muchas gracias, doctor Borja. Muchas gracias. Bueno, es muy importante mencionar que esa abundantísima normatividad que ha expedido el gobierno ha generado realmente mucha preocupación y mucha confusión en muchos temas. Por ejemplo, anoche el presidente de la República y todos sus ministros expidieron el decreto 878, inmensamente largo, 20 páginas, todo para decir que los alcaldes están autorizados para que los establecimientos de servicio de comida, es decir, los restaurantes y las iglesias, pues que
pueden prestar sus servicios ajustándose desde luego a las medidas sanitarias correspondientes. Para eso se gastó 20 páginas, pero con algún agravante también que ha sido denominador común, y es que invoca unas facultades constitucionales que son propias de la facultad reglamentaria que está en el artículo 189 de la Constitución, pero al mismo tiempo está invocando otras facultades que son las extraordinarias del artículo 215 de la Constitución, que es exactamente lo contrario y lo distinto de las del 189. Invoca las dos facultades, la facultad legislativa del 215 y la facultad reglamentaria del 189. Y además repite cosas innecesariamente. Ahí está volviendo a decir en este decreto, por ejemplo, que invoca el artículo 303 de la Constitución y el 315 de la Constitución, con normas que no hay necesidad de volver a repetir porque simplemente esas normas dicen que los gobernadores y los alcaldes son agentes del presidente de la República que tienen que cumplir sus órdenes en materia de conservación del orden público y de la salud, etc. Es decir, hay una tendencia a hablar en exceso. Es una característica de los colombianos, digamos, para ser suaves con el gobierno. Y ni hablar en este momento de todo lo que hablan en el Congreso de la República. Ramiro, quisiera aportar lo que tú dices. Tienen unos errores de forma y técnica jurídica brutales. Es un decreto reglamentario porque este decreto, el que estás haciendo alusión, el 878, ya la firma de todos los ministros. O dos, si es un decreto con fuerza de ley, ¿por qué no está especificándose la causa que le confiere o la facultad que le confiere esa fuerza de ley? Entonces, ahí hay una simbiosis que busca generar confusión entre la competencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y esto no me parece sano, no me parece jurídico y me parece hasta malintencionado. Ciertamente, así es. Bueno, hay muchísimas preguntas que han hecho, algunas de las cuales ya quedaron respondidas por las intervenciones de ustedes, pero de todas maneras le voy a dar la palabra al doctor Carlos Alberto Ante, quien ha hecho una selección, una purificación de esas inquietudes que han planteado nuestros asistentes y una vez que nuestros expositores la respondan brevemente o que ya se nos está agotando el tiempo, tenemos pocos minutos, entonces le otorgaremos la palabra nuevamente al presidente del Club de Abogados, el doctor Alfonso Clavijo González. Entonces tiene la palabra el doctor Carlos Alberto Ante para precisar las preguntas que van a ser brevemente respondidas por nuestros expositores. Muchas gracias, doctor Ramiro. Pues quiero agradecerles a los panelistas del día, incluyéndolo a usted, y a quien abrió también la sesión, al presidente del Club de Abogados, porque el conversatorio y el panel resultó pues muy agradable, muy ameno, muy atractivo. Yo creo que pasaron de 50 las preguntas que se registraron en los chats, pero afortunadamente dentro de la misma charla tan agradable de los panelistas se fueron resolviendo la mayoría. Esto pues nos permite que dejara satisfacción el programa de la fecha. Prefiero que tomemos estos minutos para hacer la conclusión y la cierre a cargo suyo, doctor Ramiro, solicitando tan solo un favor que pide el doctor Medina para un saludo especial para el doctor Suárez. Entonces, antes de que le cedamos el uso de la palabra al doctor Alfonso, a ver si se la regresamos al doctor Medina, al doctor Alfonso, y cierra usted como presidente del evento y de la academia, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes, y como ya lo han dicho varias veces, queda en el canal de YouTube, pero adicionalmente seguramente tendrá la invitación para el próximo conversatorio de la próxima semana. Doctor Medina. Gracias, Carlos Alberto. Bueno, doctor Ramiro, aprovecho ya como es la última intervención para reiterar mi agradecimiento por esta invitación. Además, vuelvo y digo, muy complacido por haber visto tantas caras queridas y conocidas, ese motivo, este escenario. Obviamente, al doctor José Agustín, pues no podía dejar de saludarlo especialmente, que es mentor mío y además maestro mío, entonces, pues complacido de haberlo encontrado en este espacio y espero que nos volvamos a ver. Hace rato no nos encontramos.
Y muchísimas gracias, Carlos Augusto, mil gracias. Excelente espacio, muchas gracias por el manejo de todo el escenario y fue un orgullo haber compartido este espacio contigo. Es un honor y es un placer siempre hacer equipo contigo. Sabes cuánto cariño tengo por vos, como tengo el cariño grande por todo y cada uno de los asistentes que acompañaron a este café matutino. Gracias a este espacio generado de reflexión jurídica, en este espacio democrático, pero por sobre todo este espacio fraterno, donde podemos hablar con amplitud, desde la mirada académica, insisto, sin comprometer a las instituciones a las que hemos pertenecido, a las que pertenecemos, y con el favor de Dios y con el respaldo de ustedes seguiremos apoyando para el bien de la nación. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias, Carlos Alberto. Gracias, maestro José Agustín. Y por ahí veo a Alexander Alarcón, gran maestro de todos estos jóvenes de aquí, y al diputado Néstor Raúl. Abrazo grande, abrazo fraterno. Hasta siempre, hasta pronto. Carlos Alberto, entonces no vamos a tener el set de preguntas porque se nos acabó el tiempo. De modo que le vamos a otorgar el uso de la palabra al presidente del Club de Abogados, el doctor Alfonso Clavijo González, quien hace la despedida. No sin antes recordarles a todos los asistentes que dentro de 8 días estaremos aquí nuevamente en un conversatorio sobre el tema de la responsabilidad del Estado, en la cual nos estará acompañando un distinguido consejero de Estado de la sección tercera, el doctor Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz, y haremos un conversatorio similar al que se hizo hoy. Doctor Alfonso Clavijo, tiene usted la palabra. Pues quiero despedirme y darle nuestros agradecimientos a los doctores Medina y Oviedo, una pleyada de juristas con los cuales para la academia, el colegio y el Club de Abogados es un orgullo haber compartido con ustedes. Igualmente quiero dejarles para una nueva reunión el problema de la regla fiscal. Un país sin regla fiscal es muy peligroso. Es muy peligroso y podemos terminar en un estado alcabalero. Igualmente, nosotros desde el 1 de marzo en el colegio, en la academia y en el club le enviamos sendas de derechos de petición al presidente para que cerraran los colegios y los aeropuertos, lo mismo que a la ministra del Interior, y este derecho fundamental que tenemos nunca lo contestaron, pero estos derechos de petición sí va a servir para poder demandar al Estado y mirar ese Estado genocida que están haciendo. ¿Cuántas personas murieron desde el primero de marzo hasta que decretaron la pandemia en Colombia? O sea, no tomaron las decisiones y no tuvieron un soporte. O sea, estamos frente a un Estado débil que no toma las decisiones de un derecho fundamental como es el de la vida de las personas. Y aprovecho para darle en este cierre un agradecimiento a nuestro presidente de la Academia, el doctor Ramiro Borja, y espero en una próxima oportunidad reunirnos personalmente. Un fraternal saludo para todos, un triple abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. 11 de la mañana, nuevamente muy agradecidos. Los esperamos. El Club de Abogados para el cierre de esta conferencia. Gracias. Un abrazo fraternal. Gracias, muy amable.